Te voy a decir la primera pregunta para que la vayas pensando, que es, llevas casi 20 años estudiando el amor y el deseo en el teatro del siglo XVI. ¿Qué te ha enseñado eso sobre cómo funcionan las personas de hoy? Esa es la Me primera la pregunta. temía, algo así me lo temía. Voy a respirar un momento. Primero, agradecerte, darte las gracias por tu tiempo. Siempre digo que el recurso más valioso que te puede otorgar un ser humano es su tiempo, porque nunca más vamos a volver a tener un 24 de julio, creo que soy, 24, 25. Un 28, imagínate, no sé ni qué día vivo. 28, un 28 Yo de me acabo de julio. enterar de que era fiesta. A mí me he enterado mal, me he enterado mal, me he enterado haciendo algo mal, evidentemente. De cuando has llegado y has visto el parking vacío. No, antes. Vale. Me ha sobrado tiempo hoy por la mañana. Vale. Entonces, 28 de julio, 10 de la mañana, no lo vamos a recuperar nunca jamás. Así que espero que la inversión de tiempo que tengamos los dos, pues por lo menos cambie una única vida. Siempre digo, aunque sea pues, de tu expertise o no, un clic, un cambio de conciencia, pues yo creo que es más que suficiente. Y que Dios te dé las palabras que necesites, ¿no? Que seas un canal, ¿no? En el que Dios actúe y pueda hablar quizás a través de ti. Gracias por dedicarme tu tiempo y por darme esta oportunidad, desde luego. No lo vamos Yo a creo que es un placer estar aquí y creo que lo va a ser más a cada minuto que pase. Qué guay. Vale, pues voy a respirar antes de empezar y empezamos. Ok. Bienvenidos a Maestros de Excelencia, un lugar donde unimos personas que quieren mejorar su salud, su negocio o su vida en general para vivir en plenitud. Hoy os he traído a una persona que nos va a contar cosas curiosísimas y que vamos a poder extrapolar a nuestra vida, a nuestro negocio. Siempre os digo que la diferencia entre nosotros y la inteligencia artificial es la capacidad que tenemos de relacionar muchísimos conceptos. Antes de presentarla, que está con nosotros Laura Mier. Laura, encantado de verte. Encantada de estar aquí. Laura Mier es, catedrática de la Universidad de Cantabria, lleva casi 20 años estudiando algo que a todos nos afecta, pero casi nadie sabe explicar cómo el ser humano ha representado el amor, el deseo y el poder a lo largo de su historia. Además, se doctoró en literatura española por la Universidad de Salamanca con premio extraordinario y desde entonces ha investigado y dado clases en sitios como Harvard, Stanford, la Universidad de Panamá o Ginebra. Pedazo de currículum. Gracias, pero no soy catedrática. Vale. Empezar corrigiéndote, soy profesora titular. Espero ser catedrática en algún momento, pero todavía no he llegado. Bueno, profesora titular. Ya la he liado de primera. Preparación de este chaval para este podcast, impresionante. No, esperas más de mí de lo que soy. Tengo puesto aquí, tú corrígeme siempre que lo necesites, ¿vale? Llevas casi 20 años estudiando el amor y el deseo del teatro del siglo XVI. ¿Qué te ha enseñado eso sobre cómo funcionan las personas hoy? Bueno, pues lo primero es que seguimos funcionando más o menos de la misma manera, lo cual eso es un pelín decepcionante, ¿no? Que no aprendamos mucho. El amor, evidentemente, es uno de los grandes temas literarios. El amor, la muerte, el miedo son las grandes preocupaciones del ser humano y, evidentemente, quedan reflejadas en el arte, ¿no? En concreto en la literatura. La literatura tiene la peculiaridad respecto a otro tipo de artes que puede contar una historia. No es un cuadro, puede contar una historia, pero es un recorrido un poco más limitado, ¿no? Con la literatura podemos contar una historia y en concreto con el teatro esta historia además tiene que resolverse de alguna manera. Es decir, no es un texto poético en el que solo se expresa un sentimiento, sino que tiene siempre un conflicto. El teatro tiene un conflicto que tiene que resolverse. Entonces, claro, cuando enfrentamos lo que es el género teatral a un intento, ¿no? de plasmar usos amorosos o cómo son las costumbres amorosas o las expectativas amorosas en una sociedad, pues esto tiene que tener un recorrido y normalmente acaba en final feliz. ¿Qué pasa? Que muchas veces el conflicto es bastante tenso y este final feliz a veces es un poco forzado, ¿no? Hay un recurso que a mí me gusta mucho que es el Deus Ex Machina, que es cuando tienen que intervenir, por ejemplo, las figuras mitológicas para arreglar algo que los seres humanos no han podido arreglar por sí mismos, como puede ser pues, un triángulo amoroso, ¿no? Entonces pues, aparece un cuarto personaje, entonces ya se casan dos y dos y se arregla el problema. Que en lo que yo he estudiado, que es el teatro del siglo XVI,
el principal problema que tenemos, y para mí es la principal carencia, vista de una manera muy, muy anacrónica, con ojos contemporáneos, es que todo acaba en boda. Pero la pregunta de hoy en día para mí es ¿qué pasa después de la boda? ¿No? O sea, llegar a la boda a mí me parece relativamente fácil, ¿no? Quiero decir, a la boda como símbolo de, vale, estamos de acuerdo, vamos a hacer que esto funcione. Pero el reto viene después, ¿no? Mm. Viene, ¿y qué hacemos con esto el resto de nuestra vida o no? Yo creo Y que es la esto, parte que se omite, ¿no? eso es lo que quiero decir. Precisamente en los textos que yo trabajo, es que eso no queremos saberlo en realidad. Eso carece de interés. Lo que nos gusta es el momento romance de encuentro, de descubrimiento de cómo hacemos que esto funcione en el siglo XVI y ahora, Qué ¿no? bueno. Pero ¿qué pasa después? Hombre, ahora cada vez hay más textos que plantean divorcios, que plantean otro tipo, ¿no? de retos respecto al amor, pero esta parte truculenta del ligoteo, siglo XVI, siglo XXI, no hemos cambiado gran cosa, la verdad. ¿Crees que esas obras tendrían más o menos éxito según eso? Porque yo lo que veo es que, claro, omitiendo el matrimonio, omites. Sería como empezar otra obra, ¿no? Porque, de nuevo, empiezas apoteósicamente, tiene que haber un nudo y luego tiene que haber quizás un desenlace. Es como que no todos los matrimonios son lineales. Bueno, es que yo creo que ningún matrimonio es lineal. Aquí estoy hablando de otras cosas de Sí, las sí, que yo no, no no. sé nada, ¿no? Pero yo creo que es justo lo contrario. De hecho, a mí el principal reto de un matrimonio es que no sea lineal. Porque eso es el fin de la persona. Claro. Tiene que no ser lineal, tiene que tener muchos conflictos y muchas resoluciones y tiene que tener mucho de eso, ¿no? La Y yo verdadera creo que es aventura. realmente muy literaturizable eso también, pero tal vez no es tan comercial o no lo sé, no lo sé. Hace poco escuchaba que el 90% de la música, una generalización indebida, pero el 90% Es de de la amor. música habla sobre el amor. Y digo, joder, pues tiene todo el sentido. Y es que el amor vende, ¿no? Esa sensación de sentir esa emoción, lo que te hace sentir el amor por dentro o el desamor, vende, ¿no? Porque cambia tu estado emocional. He puesto aquí una anotación que es Deux ex machina. Y lo primero que se me ha venido a la mente es, ¿crees que esos autores cuando usan esa figura literaria, em, lo que les falta es quizás más técnica a la hora de narrarlo o es como, venga, me quiero quitar esta obra de encima y entonces utilizo a Dios, utilizo la mitología para quitármelo ya y ya está? No, es que es un imposible. El amor del siglo XVI viene directamente del amor cortés. El amor cortés es un amor imposible. Es un galán que pretende a una dama que no le corresponde, bien porque esté casada o porque sean de diferente clase social. Entonces, el destino de este galán, de este pretendiente, es morir de amor. Es seguir amando, demostrar su amor y seguir amando hasta el fin de sus días, ¿no? Esto es el amor cortés. ¿Qué pasa? Que en el teatro esto es tragedia. Esto es una tragedia. Y además en España la tragedia es un género muy, muy controvertido, pero en teatro esto no funciona. Esto funciona funciona desde luego en poesía, puede funcionar en narrativa. Tenemos, por ejemplo, La cárcel de amor, que es una novela escrita sobre una base epistolar. Son las cartas de Leriano, que va contando, pues casi va contando cómo se va muriendo poco a poco, ¿no? Cada vez su enfermedad de amor es más grave y va a dejar de vivir, ¿no? Lo de la enfermedad de amor, se creía en ello médicamente y desde luego es un motivo literario muy, muy importante, el morir de amor, ¿no? De hecho, se utiliza durante todo el XVI y luego en el XVII, en el teatro mucho, se utiliza para demostrar la veracidad del amor. Es decir, si el chaval no está lo suficientemente enfermo, es que no te quiere de verdad, ¿no? Entonces tiene que estar malito, malito. O sea, malito de encontrarse mal, de que no puede pensar en otra cosa. Es algo físico, no es algo emocional ni algo psicológico. Tiene que llegar a ser algo físico y así demuestran la veracidad de su amor. Mira qué malo estoy, esto es que te quiero de verdad, ¿no? Para que los crean. Entonces, ¿qué pasa? Que al llegar al teatro, esto no funciona. ¿Y cómo lo arreglamos? Tenemos un recurso que es la anagnórisis. Cuando es un amor no correspondido por clase social, de repente se descubre que la persona de clase social era de clase social elevada, pero no se sabía porque fue secuestrada de niño, de niña, y tiene una marca y entonces la reconoce otro personaje y entonces de repente ya sí es un amor posible, eso es la anagnórisis. O de repente, ¿quién había muerto de amor? El caso, por ejemplo, de Encina, la égloga de Plácida y Vitoriano. Se muere de amor.
Se muere porque es consecuente con el sistema sentimental de la época. Entonces se muere de amor y ¿qué hace? Pues ahí viene Mercurio y viene Venus y lo resucitan. Se mueren los dos además y entonces resucitan a los dos. Y entonces ya pueden ser felices porque ya han demostrado con creces todo lo que se querían, ¿no? Y este es el recurso del Deus Ex Machina. Bueno, pues ahora te resucito, yo que soy Dios, porque un amante tan fiel merece vivir. ¿Crees que era una forma también de educación de la época? Es decir, tú vas al teatro y es como que te programa mentalmente para, oye, si no eres de esta clase social, quizá no deberías pretender a la otra, o todo lo contrario, es, aunque sea pobre, me puedo ligar a la rica, o aunque yo sea la pobre, me puedo ligar al rico. Lo primero a lo mejor, lo segundo no lo tengo tan claro. Pero no, a ver, en esta época, al principio del siglo XVI, el teatro es muy nobiliario, o sea, es visto por muy pocas personas y es justo a lo largo del XVI es cuando se va popularizando. Finales del XVI, principios del XVII, ya es la comedia de Lope, ya, o sea, ya tenemos los corrales de comedias, ya, o sea, ya tenemos un teatro más social, más popular. Pero a principios del siglo XVI, este teatro del que está Encina, del que estaba hablando, es un teatro vinculado, en este caso, a los duques de Alba. O sea, es un teatro aristocrático y claro, sí que hay una gran clave cómica en los personajes de clase social más baja. De hecho, el Teatro de Encina en concreto es un teatro de pastores, en el que salen pastores con las ovejas y esto pues, es uno de los personajes prototípicos, ¿no? en este primer teatro. Me encanta. Estoy disfrutando muchísimo, ¿eh? No sé, yo estoy disfrutando ya muchísimo. Tengo aquí un montón de anotaciones. Voy a seguir con la siguiente pregunta que me interesaba muchísimo y es, ¿La Celestina sigue siendo una de las obras más estudiadas de la literatura española? 500 años después, ¿qué tiene esa historia? ¿Qué tiene la Celestina que la hace tan difícil de matar? Porque no, es que es inmortal. Lo que tiene es la inmortalidad, el don de la inmortalidad. Es que la Celestina tiene todo lo humano, todo lo truculento, pero también todo lo hermoso. Entonces, lo encuentras todo ahí. ¿Por qué crees que en los tiempos, esto es saliéndome de la línea, ¿por qué crees que en ese momento era como ese amor tan pasional de me muero de amor, me derrito en el amor? Y era como lo mismo, educar, una forma concreta de amar. La forma correcta de amar es desparramar todo el amor que puedes, ¿no? Y ahora siento como una contraposición a eso, y es que muchas veces cuando vemos, no teatro, porque no sé si la gente va mucho al teatro, me van a aprovechar para darme a tope, no sé si la gente va mucho al teatro, pero cuando ves una película es como que el amor es algo más fugaz, más rápido, y el protagonista no se muere de amor, es como que, bueno, me dejo aquella, pues me voy con la otra. Es como que ya nadie se muere de amor. Sí, pero bueno, también porque creo que tenemos, o sea, este tipo de amor tan intenso ahora mismo nos parece tóxico. O sea, quiero decir, no es que no se lleve, es que lo evitamos. Nos parece algo que tenemos que evitar porque nuestra propia integridad está por delante de nuestros sentimientos, ¿no? O sea, siempre el yo está por delante del tú. No pretendemos estas entregas totales, aunque sí que creo, nota a pie de página, que sí que vivimos en una sociedad en la que hay mucha entrega también. O sea, hay personas muy entregadas o sea, también en cuestiones sentimentales, pero hacia el cuidado, hacia los demás, hacia causas determinadas. O sea, que no quiero decir que seamos todos absolutamente egoístas y que no sepamos salir de ahí, pero sí que los modelos sentimentales han cambiado mucho. Muchísimo, muchísimo. A mí, a ver, esto es el Calisto de la Celestina, por volver a la Celestina, es un personaje con un punto ridículo precisamente por esto, pero porque tampoco es coherente con sus propios sentimientos dentro de la obra, ¿no? Entonces, sí, es un personaje, de hecho muere y cuando se cae, muere porque se cae, ¿no? O sea, que es una muerte muy poco... Muere porque se cae huyendo pensando que le van a matar, ¿no? Y al final... Y en el texto pues se cuenta cómo su cerebro está desparramado por el suelo. O sea, es una muerte muy, muy poco heroica porque es un personaje con un punto cómico. Es un héroe con un punto cómico, ¿no? El gran personaje es Melibea y, desde luego, la obra se llama La tragicomedia de Calisto y Melibea, que los lectores han transformado en Celestina por la importancia del personaje de Celestina, que muere a la mitad también. Por eso te decía antes que hay muchísimo asesinato, hay accidentes, hay asesinatos, es que es muy truculenta y también es extraordinariamente hermosa. En la Celestina, ¿por qué es tan importante el personaje de Melibea?
El personaje de Melibea es importante porque se le da mucha voz a un personaje femenino. Melibea, además, bueno, ahí hay, en la Celestina hay controversia hacia todo, si es novela, si es teatro, si es, bueno, todo, o sea, todos, si es de autor único, si es de dos autores, y bueno, hay muchísima controversia dentro de los investigadores y las investigadoras. Y una de las controversias que a mí es de las que más me gustan es precisamente la pregunta de si a Melibea lo que le pasa es que se enamora por la magia de Celestina. Celestina, en el acto cuarto, va a casa de Melibea por mandato de Calisto, con un hilado encomendándose a Satán para intentar que Melibea caiga en las redes de Calisto. Entonces se supone que lleva este hilado que está impregnado de una pócima para conseguir cambiar la voluntad de Melibea, ¿no? Y se supone, esta es una lectura, a partir de este contacto con la magia negra, con la magia blanca, perdón, es como consigue Celestina que Melibea acceda al favor de Calisto, ¿no? Más adelante. Hay otra lectura muy diferente, que a mí me gusta mucho más, que yo defiendo además, que es que Melibea en la primera escena de la Celestina, Calisto, en la obra se abre con Calisto diciendo: en esto veo, Melibea, la grandeza de Dios. Y dice Melibea: ¿en qué? Calisto. Y entonces ya Calisto responde: daos poder a natura. No, le dice: pues que eres muy guapa, ¿sabes? Es lo que le viene a decir Calisto. Pero claro, ¿por qué Melibea pregunta en qué Calisto? Porque no se va, porque no dice: vete, Memo, ¿no? Yo no estoy interesada en esa pregunta. El hecho de que la respuesta de Melibea sea una pregunta tal vez significa que Melibea tenía un interés personal previo a la magia, ¿no? Entonces, igual lo que Melibea tiene es coherencia con sus propios sentimientos, igual si estaba interesada en Calisto desde el principio. ¿No? Pero además es una obra que siempre se dice, estos son los latinajos que se utilizan con la Celestina, que empieza en medias res, es decir, cuando empezamos a leerla, ya ha empezado la historia. O sea, ya están hablando Calisto y Melibea. Uno de los grandes retos del teatro es poner a los dos personajes juntos, porque socialmente no compartían espacios, hombres y mujeres. Entonces, claro, esto hay que situar, claro, hay que ponerlos en algún momento más o menos verosímil. Tienen que hablar, porque si no, no empieza nada, no va a empezar ninguna relación. Entonces, en la Celestina abrimos y ya está Calisto diciéndole cosas a Melibea. Entonces decías que era muy importante porque se le daba como más voz al femenino, ¿no? A ese personaje de la mujer. ¿En las anteriores obras había sido más importante el masculino? ¿Cuál es la diferencia? ¿O no necesariamente? Es que no tenemos obras de teatro anteriores a la Celestina. O sea, el principal valor de la Celestina es que es prácticamente un milagro literario. O sea, es una obra muy, muy completa, muy, muy hecha, con una tradición literaria previa prácticamente inexistente. Entonces, porque el teatro español realmente hasta el 16, yo soy de las que la adoptan para el teatro, aunque no diré es teatro, pero sí que la percibo como teatro, la Celestina. No hay, de repente existe esto, ¿no? Entonces, claro, eso cambia por completo el panorama. De hecho, una de las razones por las cuales yo creo que es tan importante es por todo el impacto que tiene después. Después de que exista la Celestina, es imposible para cualquier escritor ignorar la Celestina. ¿En qué sentido? ¿En referencias de actos? Por ejemplo, una cosa muy clara es el personaje de Celestina, precisamente, que es la medianera, es el go-between, la que va entre uno y otro, ¿no? Con el recadillo de nos vemos, no nos vemos, pues aquí, pues a tal hora, ¿no? Esta Celestina está tan bien perfilado, está tan bien definido, está tan bien hecho, lo conocemos tan bien gracias al trabajo de Rojas, que no es necesario volverlo a hacer. ¿Qué hacen el resto de escritores? Esta es una Celestina. Solo dicen que es una Celestina y todo lo demás ya se sobreentiende. No hace falta volverlo a definir, no hace falta volverlo a explicar, porque ya, o sea, es un personaje que ya construye el estereotipo literario en sí mismo. Entonces, luego ya no es necesario volverlo a hacer. Wow. Muy importante eso. Claro, porque en la número 1, la Celestina número 1 es esta, y en la mente de todos los autores y de todo el público en general, ya es esta la Celestina. Entonces, que bueno, no necesito volver a construir el personaje. Me parece eso súper interesante. Yo siempre intento coger las cosas que una persona, por ejemplo, tú me lo dices de literatura, yo intento llevármelo y luego cuando lo reflexione en casa me lo intentaré llevar a la vida. Y es quizá cómo puedo yo hacer algo en un negocio
que pueda ser equivalente o parecido, y es que la gente cuando piense en esto diga, no, no, es que automáticamente para yo encasillar a alguien en esto tengo que pensar en esta empresa o en esto, ¿no? Que eso también sucede, pero Pero pasa con todo. O sea, esto a mí me parece un ejemplo muy claro, pero cuando alguien ya ha hecho algo, la segunda persona que lo hace lo tiene infinitamente más fácil, ¿no? ¿O no? sí, sí, 100%. Entonces, es un poco lo mismo. Y ahora es mucho más fácil seguir, ¿no? Ahora y siempre es mucho más fácil seguir lo que ya está hecho que pensar en cómo hacer algo. Pero claro, quien da con algo que no existía antes, Es un eso es genio. Es revolucionario. un genio. Eso es un punto de inflexión. ¿Hacia dónde? No sé, pero es así en el mundo literario y en la vida, ¿no? Entonces, Wow, ayer leía, antes de preguntarte por la incoherencia de Calisto, porque sé que también lo has mencionado antes, has dicho, bueno, y Calisto es un poco incoherente durante la obra, antes de preguntarte por eso, porque me interesa de verdad. Ayer estaba leyendo un libro de Joseph Campbell que hablaba justamente de esto, de cómo despertar al genio en El héroe de las mil caras. Y él decía que la única forma de encontrar al genio era mirando dentro de uno mismo y disolviéndose a sí mismo dentro de uno, eh, como para brillar y dárselo a los demás. No termina de decir dárselo a los demás, sino que buscar el interior como irse en el ostracismo hacia el interior de uno mismo, y cuando tú estás en el ostracismo, el interior de ti mismo, es cuando realmente el mundo empieza a observarte. Es algo muy contraintuitivo porque el mundo normalmente pensamos que el mundo nos observa cuando nosotros más brillamos, más decimos, más hacemos, pero creo que funciona ahora realmente al contrario, es buscando dentro de ti esa esencia que te haga único y especial sin tener que pedir permiso a los demás por ser tú mismo. Creo que ahí es donde está sí, la clave. totalmente de acuerdo. Es que además creo, o sea, yo no es que crea especialmente en los caminos hacia el interior, pero creo que sí tienen sentido, pero para devolver al exterior, quiero decir. O sea, no creo en el ostracismo, no creo en el individualismo, no creo en no sé cómo explicarlo, no creo en la autocomplacencia. Creo que esa es la palabra, en la autocomplacencia. Pero sí que creo que una relación auténtica con nosotros mismos, con nosotras mismas, cada uno consigo mismo, es lo único que nos puede llevar a tener una vida coherente. Una vida Una plena. vida coherente, plena, y una vida en la que en la que yo pueda sentir que yo soy yo, no soy otra persona que está habitando mi vida, ¿no? Sino que realmente mi vida es mi diseño, mi ambición, mi frustración, pero también mis objetivos, ¿no? Y creo que pasa por ahí, pasa por el yo, por yo, y yo cómo he llegado Sí. hasta aquí, ¿no? O sea, qué traía y qué me ha pasado y cómo voy más allá con todo esto que tengo encima, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros. Ahora te iba a preguntar, ¿qué hacía Fernando de Rojas tan especial como para poder inventarse un personaje así y desarrollarlo de la forma en la que lo hizo? No tengo respuesta. Es que no tengo respuesta. Para mí es absolutamente incomprensible. Pero es incomprensible como es incomprensible el Quijote de Cervantes y muchísimas obras maestras. De decir, pero aquí, ¿qué ha pasado para que alguien dé con esta genialidad, como decías tú, ¿no? Con esta genialidad que no muere, ¿no? Esta genialidad que no podemos matar, como decías Sí. tú. No podemos con ella. ¿Dónde despiertan Seguimos el genio? no lo sé. No lo Qué sé, guay. pero creo que el primer paso es saber verlo. Por lo menos darse cuenta de que ahí está el genio, ¿no? Dices, Calisto, antes decías, Calisto, joder, se mata de esta forma tan boba, está hasta cómico, y decías que era incoherente. Háblame sobre el personaje de Calisto. Pues Calisto en la primera escena manifiesta este interés, luego es un personaje que finge su enfermedad de amor, o sea, se va a su casa y empieza a fingir todo este tópico de la enfermedad de amor que decía antes, ¿no? Para que le crean sobre todo sus criados a los que pone a trabajar. O sea, en realidad Calisto lo que hace es pedirle a sus criados que gestionen las relaciones con Melibea, y los criados a su vez son los que sugieren contratar a Celestina. Es decir, delega toda su gestión emocional Calisto en manos además poco fiables, con unos intereses económicos claros y con una fidelidad más que cuestionable hacia su persona. Entonces, claro, no sale bien, no le sale bien. Sus propios criados le traicionan por intereses económicos, ¿no? Que es lo que están viendo. Es decir, cuanto más chalao esté nuestro amo,
más provecho vamos a sacar. Y es así, es como lo hacen, ¿no? Más provecho vamos a sacar, así que nada, vamos a darle alas. No, pero Calisto se pone a cantar, ¿no? Y le dices, Sempronio, es que tienes el laúd desafinado, o sea, pero porque es toda impostura. Luego uno de los requisitos de la enfermedad de amor es el no comer, ¿no? Como si tú estás enamoradísimo, malísimo, tú no puedes, con todo lo que estás sintiendo, no pides comida, Calisto pide comida, ¿no? Entonces, bueno, por eso ahí decía que no es coherente. Sí que cambia tras el encuentro con Melibea, sí que cambia y ahí sí que parece que tiene una sintomatología amorosa más convencional y sí que cambian un poco sus sentimientos. Pero Calisto, cuando ve a Melibea, lo que le dice es que para comer el ave hay que quitar las plumas, le estás diciendo. O sea, llega y le dice, desnúdate. O sea, no. No le echa mucha retórica a esta situación, ¿no? Entonces realmente es un poco patán. ¿Cómo sientes que va evolucionando el teatro a lo largo del siglo? Es decir, La Celestina, ¿cuál dirías que es la siguiente obra que marca quizás ese siglo XVI? Pues no hay una obra tan significativa, sí que hay obras importantes que van añadiendo, porque todo el siglo XVI es un momento de búsqueda. El teatro no es profesional, el teatro se hace en un ámbito muy reducido, en casas nobiliares, con un público muy reducido, y a final de siglo tenemos compañías que están ya por la península ganándose la vida exclusivamente de su arte, de su teatro. Tenemos teatros, o sea, es decir, lo que se conforma durante todo el siglo XVI es precisamente el tejido teatral, nace el teatro profesional. Entonces, ese nacimiento es muy paulatino. Ahí cada obra va contribuyendo de alguna manera también en función de la independencia económica de cada autor, ¿no? Tenemos a mediados del siglo, a partir de 1642, sobre todo la figura de Lope de Rueda, que es el primer autor que se va con su compañía de acá para allá representando y se considera el primer autor realmente profesional con su sueldo, no como Encina, que trabajaba para otros que le encargaban determinadas cosas, sino que Lope de Rueda es el primero que tiene olfato profesional de pues voy a montar esto porque es lo que quiere, lo que se vende, ¿no? O sea, por eso se considera el primer profesional como tal, ¿no? Entonces, claro, las obras, lo que nos ha quedado en sí, los textos que nos han quedado de Lope de Rueda tienen su valor, pero no son la Celestina en cuestión a la hora de construir un canon, pero claro, tienen mucho valor por lo que se pusieron, ¿no?, en el momento, porque es un punto vuelvo a los puntos de inflexión, es un punto de inflexión en lo que es la historia del teatro. Respecto a la sociología, ¿no? A cómo estaba la sociedad en ese momento estructurada, ¿qué crees que les hace ir a los teatros, ¿no? Esa democratización, entiendo, del teatro. Me estás diciendo al principio, lo veían nobles en sitios muy cerrados, gente muy exclusiva. De repente hay como una democratización. ¿Eso cómo se vende? ¿Cómo se hacía? ¿Por qué piensas que a la sociedad quizá española le empieza a interesar ir al teatro? Porque tiene la oportunidad que antes no tenía. Yo creo que a ver, ahí luego más adelante hay cierto interés también político, ¿no? Pero el entretenimiento forma parte también de las aspiraciones del ser humano, sin que sea necesariamente la más loable, pero todos buscamos entretenernos, ¿no? Todos buscamos muchas veces desconectar de nuestra propia vida o comprender nuestra propia vida de otra manera a través del entretenimiento, ¿no? El verla desde fuera también, que esto en el teatro se hacía mucho. Entonces, claro, es una máquina de entretenimiento. El público va al teatro Claro. a pasárselo bien, Sí. principalmente a disfrutar. Y luego quizá buscar ese valor añadido, que es la Claro, educación, ¿no? sí, Podría ser. sí, pero no tiene. Durante el siglo XVI, en el XVII cambian un poco las cosas. No tiene. A ver, sí que hay un valor pedagógico que tiene mucho que ver desde el punto de vista de la religión, por ejemplo, ¿no? En este proceso de profesionalización del teatro tiene también lugar la reforma y la contrarreforma, que esto definen muchísimo lo que se representa y sobre todo cómo se representa. Esta es una de las cosas que a mí más me han interesado en mis trabajos, que es precisamente cuáles son los límites, es decir, hay cosas que en el espíritu reformista sí se permiten en escena que luego dejan de permitirse en escena. Por ejemplo, algo que es muy, muy, muy divertido a principios del XVI son los personajes travestidos, ¿no? Que a través del travestismo lo que están buscando es precisamente burlar todas estas normas sociales y luego son unos textos
muchísimo, con una carga sexual muchísimo mayor de la que tienen después de la Contrarreforma, que al final prohíbe muchísimas cosas, ¿no? Entonces, estos textos de principios del 16 lo que devuelven es una libertad que a veces yo pienso que todavía estamos intentando reconquistar como sociedad de alguna manera, porque todavía no había sido el Concilio de Trento. Entonces, no había nacido la Inquisición, entonces todavía había cosas que no tenían tantas consecuencias el hablar de ellas o el representarlas, ¿no? Entonces son textos muy divertidos, muy difíciles de leer, no voy a engañar a nadie, no voy a decir, pues, cógete la Comedia Serafina, que es divertidísima, pero tú la coges y se te va a caer de las manos, porque cuesta leerlo, por el vocabulario, por todo, por muchas cosas, ¿no? Por las propias convenciones. No te estoy dejando preguntar Está genial. nada. No te preocupes, Brandon. porque yo estoy tomando estoy tomando muchas anotaciones de lo que me va interesando de lo que vas diciendo. Porque yo siempre intento que sea como, si yo tomara un café contigo, serían las preguntas que te haría. Entonces, puede que estas no salga ninguna, porque son las preguntas que a priori podría haber hecho, no sé, indagando un poco, pero confío mucho en mi instinto. Entonces, mi instinto y mi corazón me van diciendo por dónde ir. Vale. Estabas hablando de la reforma y la contrarreforma. Entonces, ¿tú crees que esto es una conversación normal? Que no es de tu expertise lo que te voy a preguntar, lo digo, para que las personas digan, oye, ¿vale? No es de su expertise la pregunta que le voy a hacer. Pero ¿crees que quizás la Inquisición lo que veía era que afectaba a nivel moral, obviamente, que las personas vieran a un personaje travestido? Y también me pongo en el lugar del espectador, porque tú puedes ver a un personaje travestido en una obra, reírte, pasártelo genial con el personaje travestido y que a nivel moral no te suponga una educación hacia eso. ¿Crees que en la Inquisición podía haber cierta relación entre...? Siempre lo veo de la misma manera. Yo lo que veo es que, para ser más claro, que cuando tú ves un programa, por ejemplo el que estamos viendo ahora, estás viendo Maestros de Excelencia, sí, es un podcast, sí, es entretenimiento, pero sí es educación. Sí es educación porque, vale, hoy está Laura Mier, habla sobre literatura y es un tema súper interesante que implica que implícitamente está implicando que a tu interior quizá una vocecita te diga, oye, debería leer más este tipo de cosas. Y esa... Pero yo no he venido a decir eso. Lo sé. Claro, pero implícitamente puede ser eso, ¿no? Luego, por ejemplo, viene una nutricionista. Tú es entretenimiento, es educar, pero implícitamente, oye, cuida más de tu salud. Un empresario, implícitamente, oye, deberías emprender, ¿no? Una cosa es lo que tú estás viendo como un entretenimiento y otra cosa es lo que tu mente interpreta y el significado que le da a cada cosa, que eso es único de cada espectador. Ahí es donde entro con el tema de la Inquisición. Claro, para muchos espectadores ver a un personaje travestido puede ser, simplemente viendo un personaje travestido me divierte, me río, y quizá para otras personas puede ser, oye, quizá plantee la duda hacia sí mismo, ¿y si no nací en el cuerpo correcto? Y a la Inquisición no le gustará eso. No tengo tan claro que se hicieran las preguntas de esta manera tan Vale. contundente. Creo que tenían algún... tenían más pasos, ¿no? Estas preguntas. Para ser totalmente sincera, el prólogo de Alonso de Proaza de La Celestina sí que dice que esta obra está escrita en reprensión de los locos amadores. Es decir, que lo que pretende La Celestina es mostrar lo que no hay que hacer. Que es enamorarse así a lo loco. Eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Entonces, sí que se declara cierta intención educativa desde el propio texto y, de hecho, esto es lo que se llama el ejemplo a contrario. Es decir, yo te voy a mostrar lo que no tienes que hacer y así ya lo sabes. Pero claro, mientras te estás dando el gustazo de leer y ver todo esto. Claro, entonces esto se utiliza mucho como herramienta pedagógica. Mira, te voy a contar una historia para que aprendas lo que está mal. Y claro, hay de eso, pues te das el gustazo de toda esa historia, ¿no? Sí, Todo está mal, pero me está encantando claro, leer esto. Eso. Sí, está fatal, ya lo estoy viendo, está fatal, ¿no? Entonces, bueno, este es el truco pedagógico, ¿no? Entonces sí que hay. Respecto a motivos en concreto, como el travestismo y la relación que puede tener con la Inquisición y cómo lo percibe, ¿no? el espectador, que yo creo que es un poco lo que me estabas preguntando, vuelvo a la idea de que el público era mucho más libre. Pero también se produce un cambio social fundamental que marca mucho esta libertad y cambia mucho en cuestiones amorosas. El Concilio de Trento lo que impone, o sea, la reforma, Erasmo de Rotterdam lo que plantea, para mí, o sea, desde la parte de la historia que a mí me interesa porque hizo muchas cosas, yo voy a hablar solo de una pizquita, plantea que el estado ideal no es el celibato, es el matrimonio. Entonces, la abstinencia sexual no es una solución para llegar a Dios, sino que es mucho mejor
la sexualidad ordenada. Y esa sexualidad ordenada es el matrimonio. Entonces, lo que plantea desde la Reforma es cómo ordenar este matrimonio. Es el primero que plantea que un matrimonio tiene que ser elegido por los contrayentes, que no puede haber matrimonios de conveniencia, porque entonces no va a cumplir con su función de ordenación sexual, sino que va a dar en desorden ese matrimonio. Entonces, es un vínculo que no se puede romper porque tiene una función social, de estructuras sociales. No lo plantea como yo lo estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar el matrimonio. Entonces, a partir de ahí se plantean pues esto. No puede haber, por ejemplo, una de las cosas que dice Erasmo, y las dice con sus coloquios poniendo a hablar a un viejo y una niña, literal, no puede haber mucha diferencia de edad entre los contrayentes. Un señor de 70 años no se puede casar con una chavala de 15, pero eso no va a salir bien. Eso es imposible que salga bien. Entonces, esto no puede consentirse socialmente, ¿no? Es lo que plantea. Esto no va a ordenar nada, todo lo contrario, va a generar más problemas. Claro, y esto es toda la reforma. ¿Qué hace Trento, la contrarreforma? Decir, vale, nos quedamos con el matrimonio. Vale, lo adoptamos de alguna manera como eje fundamental de la sociedad por encima del celibato. Pero vamos a amarrarlo bien amarrado. Entonces, tiene que haber testigos, tiene que haber una dote, tiene que publicarse, porque entre una cosa y otra se daban algo que a mí me fascina y que es un motivo muy literario, pero que también era un motivo social, los matrimonios secretos. Que esto es, por ejemplo, en la Celestina no hay un matrimonio secreto, porque a Calisto en ningún momento le da promesa de matrimonio a Melibea, pero normalmente, como se tenían relaciones prematrimoniales, era a través de la promesa de un matrimonio secreto. ¿Qué pasa? Que si luego no se casaban, el problema era gordísimo. Pues muchas de estas obras de teatro están precisamente, giran en torno a esta idea de pero es que me dijiste, pero es que ahora no, pero es que ahora vas con otra. Estos triángulos tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Concilio de Trento? Se acabó el matrimonio secreto. No, lo que no es público no existe. O sea, las esferas de lo público y lo privado son muchísimo más fuertes, la frontera es muchísimo más fuerte que antes. Sí, y ahí es donde quizá entra ya la Inquisición para que realmente eso se haga efectivo. La Inquisición es quien vigila efectivamente que esto se está cumpliendo. Wow. O sea, que de ahí viene la estructura social que tenemos actualmente, porque lo que tú me estabas describiendo era cómo se dan un poco los matrimonios ahora, la forma en la que se dan. Bueno, ahora no nos casamos ya, ¿no? Ya, no. O sea, ya no hay nadie que esté observando de tal, pero sí que veo que ahí hay cierta estructura social. No sé, yo siento, o sea, para dar mi opinión sobre el tema, yo siento que falta un poco de quizás un punto medio, ¿no? Entre ese compromiso, que sí, que siento que hay que comprometerse, hay que casarse, y siento que también hay que amar más de esa forma más desinteresada. Yo siento que en la actualidad se ama mucho de forma interesada, porque a ambas partes le conviene. Yo veo que hay gente que se va a vivir junta, no quiero generalizar, siempre que digo gente es una generalización indebida, ¿vale, chavales? Eso no se podría decir. Pero cuando digo, hay muchas personas que, o bueno, hay gran parte, no sé, no es que no me gusta generalizar indebidamente, tengo que hablar mejor. Yo observo que A veces las personas, pues eso, se van a vivir con sus parejas porque no pueden pagar el piso en solitario. Y siempre digo, es que ese es el motivo inadecuado. Porque va a llegar un punto en que tu pareja te va a molestar porque te fuiste por el motivo, desde mi perspectiva, desde el motivo inadecuado a vivir con esa persona. No tiene que ser un motivo económico, tiene que ser un motivo de vida, un motivo quizá de amor. Y siento que en esta época, que idealizo mucho, siglo XVI, pues claro que sí que podía haber amores interesados y de hecho yo creo que eran más que interesados. Pero siento que a partir de ahí quizás la gente empezó a amarse más. ¿Cuándo crees que es el momento de la historia donde más libertad de amar puede haber tenido el ser humano? Así Ni idea. No sabría responderte. Sí que puedo responder a contrario, con el ejemplo a contrario. Creo que la contrarreforma y la dictadura franquista en España son los momentos que más han dañado la moralidad y sobre todo respecto a nuestra expresión sentimental. Entonces, pues, ¿qué diría? Pues justo antes, ¿no? De eso. Justo antes, ¿no? Respecto al otro que estabas comentando, a mí es que me parece fundamental, esto ya es una opinión no de profesora titular, sino es mi opinión. Yo creo que lo más importante en una pareja es precisamente un proyecto en común. Es un proyecto.
no es tanto un amor, o sea, porque yo creo que el amor se acaba, o sea, hay cosas que caducan, que se van Meca. transformando y lo que necesitas es tener un proyecto, una manera, algo que querer construir de manera conjunta, porque si no todo lo demás se va quedando por el camino. No sé si es una visión un poco, no sé, apocalíptica, muy de mediana edad, muy de señora que ya peina canas, ¿no? Pero yo es lo que creo. Y creo además que no hay un momento. Creo que todo esto, o sea, se va fraguando y se va haciendo poco a poco. Creo, como decía antes, que hay muchos altibajos y me parece muy bien, y a mí me parece algo fundamental, que es respetar Qué bueno. la identidad y la voluntad de la otra persona. O sea, no por encima de la propia, pero como un mantra. O sea, la otra persona no existe para ti, existe en sí misma. Brutal. Eso que acabas de decir es brutal. Tenemos Corrales de comedia, Lope de Rueda, Encina. O sea, tengo un montón de sitios por donde meterme, pero me ha quedado un nombre y es Erasmo de Rotterdam. Yo no sé quién es Erasmo de Rotterdam. El que rompe la iglesia cristiana. Erasmo de Rotterdam es quien decide, bueno, tenemos a Lutero, ¿no? Pero luego tenemos a Erasmo de Rotterdam, que es el aparato ideológico de la contrarreforma. De la Vale, reforma, de perdón. reforma. Es el que empieza a articular intelectualmente qué es lo que supone separarse, o sea, crear la Iglesia Católica por oposición a lo que él empieza a hacer, ¿no? Y esto es algo que sucede en Europa. ¿Y lo hace en novelas, obras de Lo teatro? hace sobre todo a través de sus coloquios. Vale, Bueno, yo lo que se conozco llaman son los coloquios. coloquios matrimoniales, precisamente, porque él reflexiona sobre estas cuestiones. Qué bueno. Dices que Lope de Rueda es el primero que hace el teatro de forma profesional. Profesionaliza el teatro. Es como que se ganaba la vida a través de su propio teatro. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿qué obras tiene? Háblame un poco más sobre Lope de Rueda. Pues tiene sus propias obras, no creemos que no conservamos todas. Es sobre todo conocido hoy en día por sus pasos, que eran unas obras cómicas breves. O sea, en el teatro, ya a finales, a partir de la segunda mitad del 16, antes también, pero de otra manera. El teatro es un espectáculo. O sea, lo es ahora y lo era antes. Entonces es un espectáculo en el que se canta, se baila y a veces se cuentan chistes y hay cosas que tienen que ver con el propio argumento, es decir, con el propio discurso de la obra que se está representando, pero luego hay cosas que son aisladas. Y, por ejemplo, hay mucho arte que se desarrolla en lo que son los entreactos, como por ejemplo los entremeses, ¿no? Que es lo que se hacía para entretener al público mientras se pasaba de un acto a otro, ¿no? Entonces, Lope de Rueda, perdón, lo conocemos mucho por este tipo de obras. Sus pasos, que son unas obras breves cómicas, es su mayor legado precisamente por la comicidad, porque además plantea tipos risibles, o sea, son estereotipos de la negra, el vizcaíno, entonces se ríe mucho, también se ríe mucho del clero, ¿no? O sea, se ríe mucho de la sociedad del momento. Y luego tiene sus propias comedias ya con influencia italiana, o sea, ya son de argumentos mucho más elaborados, pero que no han sido tan consideradas por la crítica como un elemento significativo en la historia del teatro. Qué curioso. Pero cuando estabas hablando de eso, de que se reía de los estereotipos que había en la sociedad, me ha venido automáticamente a la mente Aquí no hay quien viva. O Los Simpson, que veo exactamente lo mismo. Digo, entonces, joder, no ha cambiado tanto la forma de expresar o lo que le gusta al público, te diría. Sí, sí, sí. Que es muy similar. Y nos seguimos riendo de la clase política, o sea, de quién tiene el poder. O sea, lo que pasa es que, bueno, pues que ha habido momentos en los que ha habido que hacerlo con más cuidado que otros. ¿Qué diferencia había entre Lope de Rueda y Encina? Porque dices que aquí Encina como que tenía sus productores, era como que alguien externamente le pagaba. Pero ¿qué diferencia a nivel de teatro había entre uno y otro? Pues en el teatro de Encina concibe un teatro para un salón de una casa, en el que él mismo es el autor. Esto es como Lope de Rueda también era lo que se llama autor-actor, ¿no? O sea, que lo hacían todo. Él escribe el texto y él mismo se disfraza de pastor y entra vestido de pastor en escena con 3 o 4 personas, porque además Juan de la Encina, que a mí me interesa también mucho por eso, porque es otro aspecto que me interesa del teatro, era músico, él era músico profesional. Entonces, es un teatro también muy desde la música. O sea, es una representación en el sentido más amplio del término.
Es una relación mucho más de mercenazgo, como entenderíamos hoy un mercenazgo. Es decir, él vivía porque estas personas le Le contrataban con un pagaban. sueldo para hacer lo que estas personas le encargaban, pues para Navidad, porque nacía un hijo, porque se casaba la hija. Era pues un teatro de circunstancias vinculado a la vida de esta familia. Pero, por ejemplo, una de las cosas más significativas de Encina es su cancionero, que es el cancionero de 1496, en el que se publican todas sus obras. Es además uno de los primeros textos ya de la imprenta. O sea, es algo, una primicia, es otra genialidad, ¿no? De estas de la primera vez que sucede en la historia. Encina quiere ser considerado como autor, entonces decide que va a publicar todas sus obras. Esto es una conciencia de autor, estamos hablando de 1496, ¿no? Y no solo decide publicar todas sus obras completas en vida, sino que además publica reediciones ampliadas en las que lo nuevo que va escribiendo lo va incorporando y lo va publicando. Y encima manifiesta también no solo esta conciencia de autor, sino una conciencia de escritor muy, muy clara, porque distingue genéricamente. Es decir, hay unas partes que son sus poesías, otra parte que es el teatro. O sea, cada una de sus facetas está bien, bien colocadita. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque gracias a esta conciencia de autor tenemos sus textos, porque hay muchos textos que no hemos perdido. Esto probablemente es una de las cosas más fascinantes del teatro del 16, que es, tenemos un corpus, es decir, la cantidad de textos que conservamos son los que conservamos, pero no sabemos lo que había, porque de hecho Claro. seguimos encontrando textos. Entonces, nuestra historia del teatro, aunque desde los ojos del siglo XXI, y probablemente para la gente que me esté escuchando y diga, pero esta señora, ¿de qué está hablando? ¿No? ¿Por qué nos está contando estas cosas hoy? Pensamos que es algo muy monolítico el pasado. ¿No? Pensamos que el pasado es de lo poco que confiamos en que no se mueva, que quede como está. Pues no es así. No es así para nada, porque descubrimos nuevos textos. Entonces, de repente, toda nuestra historia, todo nuestro, por ejemplo, nuestro trazado de influencias, este autor influye en este, de repente aparece un texto y dices, ¿y ahora qué hacemos con esto? Nos cambia todo el mapa, ¿no? Wow. No es que salgan textos todas las semanas, pero no tenemos ni idea de los que nos quedan por descubrir. Claro. ¿Dónde se encuentran esos textos? Archivos. Esto es trabajo de archivo. Lo que pasa es que el trabajo de archivo pasa muchas veces que algún investigador va a buscar una cosa y se encuentra otra, que no es la que estaba buscando. Y ahí hay una genialidad, ¿no? Porque pues, de repente se encuentra pues, con un texto de Lope de Vega desconocido. Y cambia. Y esto sale en El País, claro, es de lo poco de mi trabajo que sale en la prensa nacional, ¿no? Cuando suceden estas cosas absolutamente extraordinarias, ¿no? Y es trabajo de archivo. Están pues, mal catalogados, a veces forman parte de la encuadernación de otro libro y al Sí. sacarlo, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Ahí, claro, pues la gente muy lista, con mucho olfato, dice, aquí Hace hay tiempo algo. fui aquí a la biblioteca que hay en la Biblioteca Central de Cantabria y vi que estaban digitalizando todo el archivo histórico que había Mm. ahí abajo. ¿Hacéis lo mismo con la literatura? ¿Se hace lo mismo? ¿No? ¿No se está digitalizando? Deberíamos, pero es que eso es muchísimo trabajo, porque además el problema del archivo es que no se sabe dónde están las cosas. Es decir, tiene sentido digitalizar lo que tú crees que tiene interés, porque ya sabes que está. Cuando tienes un proyecto de digitalización, para empezar necesitas fondos, porque necesitas a una persona digitalizando a la que hay que pagar. Entonces, eso va con una premeditación, ¿no? Pero claro, hay muchos legajos, hay muchos archivos, hay mucha información judicial, por ejemplo, en la que hay muchísima información histórica que a mí me interesa mucho, de los pleitos, por ejemplo, Claro, del matrimonio secreto. Un pleito por sí. matrimonio secreto es que me habías dado palabra de que te ibas a casar conmigo y te has casado con la otra. Y entonces voy y te demando. Esto existe, esta información judicial existe, ¿no? ¿Pero dónde está? Pues sí, estará archivada. Pero Claro, claro, digitalizar eso tienes que saber que está para sí. poderlo digitalizar. Entonces, es un trabajo muy lento y muy ligado a la serendipia. Qué guay. A mí siempre se me vienen, yo siempre intento correlacionar cosas. Por ejemplo, en la clase de la universidad que dimos, hablaban sobre cómo Messi tomaba las decisiones. Y decían, Messi es un extraterrestre porque a nivel de motricidad, los seres humanos, cuando aprendemos a movernos, pues solo elegimos entre normalmente 4 movimientos básicos. Es como que yo, para ir a abrir ahora mismo la puerta, voy a elegir entre 4 movimientos para levantarme. Pero decían, Messi tiene 10. Entonces hablaban del análisis, toma de decisión, ejecución y un resultado.
Y yo cogí y me quedé así parado, como si hubiera visto una película a cámara lenta y digo, es que eso no es solo para Messi y el fútbol, es para la vida. Análisis, toma de decisión, ejecución y resultado. Cuando tú estabas hablando de eso, a mí se me ha ido a la mente a decir, joder, pues eso significa que ahora con la IA que puede acceder a un montón de información en segundos, podemos escanear todos esos textos, se los das a la IA y la IA en un segundo, claro, hasta ahora necesitamos un investigador que vaya al archivo, abra el archivo e intente buscar dónde está eso. Pero es que ahora tú puedes decir a la IA, si tuviéramos todo eso escaneado, oye, dime si hay algo en el archivo, toda la base de datos que tienes sobre esto. De hecho, Anthropic ahora mismo la han denunciado por derechos de autor porque ha estado cogiendo muchos libros del mundo, los ha estado escaneando para entrenar la IA Claude y destruyendo los libros. Coge, los escanea y destruye los libros. Sí. Y entonces está entrenando a su IA y los autores han dicho, oye, ¿pero esto qué es? Esto es nuestro, la estáis utilizando para entrenarla y están ahí en un litigio. Entonces se me ha venido toda esa secuencia cuando tú estabas hablando. Súper interesante. Aparte que también el archivo hay que mantenerlo fresco, que una cosa que me sorprendió del archivo de aquí de Santander, que entré un día, para decir, este chaval cómo entra a todos sitios. Entro a todos los sitios. Claro que sí, claro, así hay que estaba fresco. Curioso por defecto. Sí. Estaba súper fresco. O sea, tienen como una nevera. O sea, claro, pero si no se estropean los documentos. Ya, pues a mí eso me sorprendió. Yo digo, ¿esto qué? Esto es genial. Tenía puesto aquí dinero. Súper importante el tema del dinero. Y entonces estabas hablando de Encina y el mecenazgo. Entonces, ¿estas personas ganaban dinero? Porque yo veo cuando Encina ya empieza a recopilar sus obras y a ponerlas en una imprenta, entiendo que ya empieza a ganar dinero con eso. Claro, pero vale, Encina imprime sus obras, pero luego hay que comprarlas. Ya. Vale. ¿Quién se podía permitir comprar El cancionero de Encina, que era un libro enorme, carísimo? Vale. Nadie se hacía rico, básicamente. No, para nada. Ninguno de estos autores murió en la abundancia. La abundancia, perdón. Sí. Qué bueno. Luego tengo puesto aquí música. Encina, con esos cancioneros, utilizaba la música en el teatro. ¿Cómo se utilizaba en ese momento la música en el teatro? ¿Se usaba? ¿No se usaba? Muchísimo, se usaba muchísimo. Lo que pasa es que con la música tenemos el gran problema, en el caso de Encina sí, porque él era músico y también conservamos buena parte de sus composiciones, no solo de sus textos, pero el principal problema que tenemos con la relación entre el teatro y la música es que no conservamos las partituras. Problema. ¿Por qué no? Muchas veces no se utilizaban, o sea, se cantaba y se bailaba, pero no se anotaba, sobre todo en este primer momento en el que las compañías, o sea, escribían el texto y lo representaban. Entonces, no había, era un proceso muy, muy inmediato. No había ningún tipo de distancia entre la creación y la representación. Esto, o sea, el texto en realidad surge cuando empieza a haber esta distancia. Por un lado, por el interés, ¿no?, de Encina de triunfo social. También hay otro tipo de texto que son los pliegos sueltos, que es como se difundía el teatro más barato, que tiene que ver con una lectura también desde el entretenimiento. Pero claro, realmente un texto teatral, como podíamos entenderlo hoy en día, que es un texto pensado para ser representado, solo es necesario en el momento en el que quien lo escribe y quien lo interpreta están separados por muchas personas en medio. Claro. Antes no es necesario, entonces no lo conservamos. Qué bueno. O sea, conservamos excepciones, que sí que se conserva algún, por ejemplo, lo que se llamaban las partes, que era el texto de un personaje, que era el que se tenía que aprender, ¿no? Alguna excepción tenemos, pero claro, no conservamos los materiales de trabajo. Sí, igual el propio autor ni siquiera solo tenía una copia de su propio personaje, que era el que lo interpretaba, pero no hacía más porque otra persona no lo iba a interpretar. Claro, sí, y luego porque lo tenía en su cabeza, o sea, muchas veces no, o sea, no, tampoco lo necesitaba. Sí que había estas partes, porque claro, el papel era muy caro, escribir era muy caro e imprimir era carísimo, entonces no se difundía, esta difusión es muy, muy limitada. Fíjate, aquí tengo una pregunta súper interesante y dice, en tu tesis hablas del amor en el teatro. Si tuvieras que resumir una idea que nos haga entender a los autores, que nos hagan entender los autores del siglo XVI sobre el amor que nosotros hemos olvidado, ¿cuál crees que sería? ¿Qué crees que hemos olvidado sobre el amor que un autor del siglo XVI nos quisiera hacer entender sobre él? Pues yo creo que es algo que has dicho tú, no yo, ya lo siento, hace unos minutos, que tiene que ver un poco ese modelo con ese modelo de pasión, ¿no?
el testar un poco el amor. Es decir, no dejar, yo creo que nos dejamos llevar mucho. Yo no, pero todo el mundo, todos los demás. Nos dejamos llevar mucho. Muchas veces no tenemos esta capacidad de autocrítica, de autorreflexión, o sea, y realmente de la toma de decisiones de manera consciente y voluntaria, sino que nos sentimos muchas veces una gran parte de un engranaje que nos va llevando de una cosa a la otra y a veces nos devuelve en lugar en el que prácticamente ya no nos reconocemos, ¿no? Que no tenemos muy claro cómo hemos llegado ahí. Y yo creo que el plantearse este amor desde la pasión, es decir, o sea, realmente esto es un sentimiento casi más grande que yo, o sea, es un sentimiento inefable, que no puedo nombrar, que no puedo describir, o sea, que necesito palabras ajenas o estímulos ajenos para poderme entender a mí misma. Creo que eso lo estamos, tal vez no nos lo planteamos demasiado a menudo. Y realmente estos autores, por una cuestión de conveniencia, de demostrar la veracidad del amor, o sea, todo tiene su practicidad, ¿no? El romanticismo, el justo, también en el 16, pero sí que hay un esfuerzo de demostrar la enormidad de esta pasión, que ahora pues en vez de una novela se nos ha quedado en un tuit, ¿no? Sí. Siempre pienso en cómo podríamos expresar eso dentro de los miedos que las personas tenemos, ¿no? Es como que muchas veces en la sociedad actual yo lo que veo es que tenemos, y me incluyo, miedo a amar de verdad. Una cosa es, de hecho, hace un tiempo siempre hablo de esto porque vino a este podcast un chico que me dijo, ¿tu corazón es tuyo? Y yo me quedé así mirándole y le dije, sí, mi corazón es mío. Y me dice, por eso no se lo puedes dar a nadie, porque como es tuyo. Y wow, me hizo reflexionar muchísimo porque yo en ese momento tenía pareja y mi pareja estaba presente, incluso mi expareja estaba presente en ese set, pero ahí fue donde me di cuenta de que no le estaba dando todo mi corazón, porque me lo daba a mí, pero no se lo daba a los demás, ni siquiera. Y entonces ahí empecé a imprimirle quizá más amor, pero eso implica superar miedos. Siempre pienso que la emoción contraria al miedo es el amor, entonces siento que el ser humano, las personas necesitan superar esos miedos para poder dar amor al 100%. Muchas veces siento que el límite del amor está en el miedo a que nos fallen, el miedo a que nos fallen, el miedo al que a una persona, imagínate, infidelidades, el miedo a que una persona no sea honesta. Todos esos miedos están ahí, ¿no? Pero creo que más que miedo a que nos fallen, es miedo al sentimiento que puede provocar eso en nosotros mismos. Bueno, es miedo al sufrimiento, en definitiva, ¿no? O sea, Pero al oscuro, al hoyo, sí, siento que es más la expectativa que ponemos muchas veces en la persona. Ahí es donde está la clave. Que muchas veces tú te puedes derretir de amor y puedes amar al 100% a una persona e incluso entregarle tu corazón. Pero eso no significa que la persona que tienes enfrente vaya a ser perfecta. No tiene que cuidar esa persona de tu corazón. Tú haces bien en entregarlo, pero pero es como que lo que haga esa persona con tu amor no es responsabilidad tuya, es responsabilidad suya. Entonces, esa persona tú le puedes dar todo el amor del mundo y puede ser una persona deshonesta, pero siento que el dolor es el amor que no dimos. Siento que siempre te duele más cuando no diste todo el amor. Y luego las expectativas, que creo que es donde como seres humanos, con esos miedos, es donde fallamos y nos impide amar con plenitud. Es desaferrarse de querer que la persona sea idílica y lo que queremos que la otra persona sea para nosotros, sino que la persona simplemente sea, y desapegarte de lo que vas a recibir. Creo que muchas veces damos amor esperando recibir amor, y ahí es donde pasa el conflicto. Yo te doy amor, pero a cambio tú me tienes que dar amor, ¿no? Hay veces que hay personas que tú les vas a dar amor y te van a devolver todo lo contrario, y para ti tiene que estar bien. Simplemente le dé amor, esa persona reaccionó de esta manera. Si esta persona no es recíproco o no me cuida, más bien, no es que me lo tenga que dar, sino que simplemente no cuida esto que yo le estoy dando, simplemente tengo que retirarlo por salvoprotección. Me lía un poco con la explicación. Yo creo que te he entendido, Pero quería ser lo más, ¿sabes? Que sí, que tienes que amar, no hasta el punto de morirte por una persona, pero sí amar al 100%. Y creo que cuando nos permitimos amar al 100% es porque primero nos amamos a nosotros mismos y eso nos permite expandirnos, amar a los demás, pero amar a los demás desde lo que son y no desde lo que queremos que sean. Ya está. Resumen. No, totalmente de acuerdo.
Yo es que siempre he pensado que era mucho más interesante amar que ser amada. O sea, a mí me ha interesado amar siempre, no ser amada. Al ser amada puede ser una consecuencia de amar o no. O son cosas que no necesariamente están relacionadas, pero ser amada no me llena, amar me llena muchísimo. Entonces, la entrega tiene que ir creyendo en este amor intenso. O sea, yo además soy una persona muy pasional, muy apasionada, me entrego muchísimo, me entrego a todo. O sea, es lo malo también eso, ¿no? Y nunca lo he vivido como un drama. Sí que es verdad que he construido la mayor parte de mi vida alrededor de una relación bastante complicada, que yo creo que sí que le ha dado mucho dramatismo y mucha pasión a mi vida, pero también hace que siga mereciendo la pena después de muchísimo tiempo esta relación. Y creo mucho en no proyectar. O sea, en no proyectar lo que tú crees que tiene que ser una relación, que tiene que ser una pareja, que tiene que ser una vida en común, que no, mira, es que aquí está en dos personas. Yo creo mucho, yo siempre lo digo, creo mucho en el contrato. En un contrato que es personal, es entre dos y que tiene que actualizarse periódicamente, porque ese contrato evoluciona como va evolucionando la relación. Entonces, el contrato que yo firmé pues con 23 años, hoy en día, da risa, porque, o sea, firmé mentalmente, quiero decir, o sea, Sí. no tiene nada que ver con quién soy en este momento, ¿no? Claro. Pero es necesario, y es necesario ir actualizando este contrato, y a mí me parece este contrato entre dos, lo más valioso de una relación. Los acuerdos que se toman entre dos personas. Pero eso tiene que ver con lo que decía antes del proyecto, de decir, bueno, qué es lo que quieres, necesitas, y qué es lo que yo te puedo dar, y qué es lo que yo tengo, necesitas, te puedo dar, hasta dónde estoy dispuesto, hasta dónde no estoy dispuesta, ¿no? Qué bueno. Y ahí se va construyendo a través, evidentemente, de la herramienta básica que es la comunicación. Qué guay. Iremos mejorando técnicamente para invitarte a una tertulia. Para invitarte a una tertulia aquí con 3 o 4 y hablemos un poco sobre el amor y estas cosas, porque creo que es una conversación súper interesante que podría dar mucho. Sí, mucho. probablemente. Yo además siempre me excuso ahí como en mi literatura. Es que yo de esto soy especialista. Que no es verdad, yo que sé del amor. Yo no sé nada del amor, ¿no? ¿Has dicho amor? He oído amor. Tengo aquí puestos los corrales de comedia. Sí. Me dijiste que eso ya era a finales del siglo XVI, ¿no? Que era como la culminación de ese siglo. ¿Qué tienen de especial? ¿Qué diferencias hay entre esa primera obra quizá de la Celestina y los corrales de comedia? ¿Cómo se va difuminando esa línea? Bueno, porque en los corrales de comedias ya es donde entra, más que en los teatros, el público muy, muy popular, ¿no? Se hacen en un patio entre casas, ¿no? Y esto supone la cristalización del teatro como género y como género social, no como género elitista, ¿no? Vale. Entonces, esa es la importancia. Y a nivel técnico, tenían algo, o sea, ya me has dicho dónde se daban, que era más bien en los patios de su casa, pero los personajes cambian algo, no cambian nada. Cambia mucho cuando ya se hace el teatro en los corrales de comedias, ya tenemos lo que es la comedia nueva, que es lo que es la gran revolución de Lope de Vega, o de Lope de Rueda, que es el siguiente gran nombre, que es ya el teatro del siglo XVII, que es el teatro del siglo de oro, o sea, es el teatro, es por excelencia en la historia del teatro español, ¿no? O sea, además es el momento del imperio, es el momento del brillo, o sea, es el momento en el que España está en el centro del mundo, ¿no? Y este es el teatro. Y este es un teatro mucho más institucional también, es un teatro mucho más desde el poder, en el que todo lo que se desordena hay que volverlo a ordenar, ¿no? O sea, se permiten microlicencias de desorden social, pero porque siempre acaba, todo el mundo acaba en su sitio. No se nos descoloca a nadie. En la propia obra estás hablando. Sí. Es decir, el político acaba en política, Me refería más a cuestiones sentimentales, ¿no? Vale, no vale. se va a dar no va a haber una anagnórisis que de repente diga, es que el criado no es criado, que resulta que por eso hablaba tan bien, que resulta que es hijo de no sé quién, y ya se le notaba en la forma de hablar y vestirse que no era un criado cualquiera, ¿no? Eso es la anagnórisis, ¿no? Aquí el criado es criado empieza y criado se queda, por mucho que entre medias parezca que eso se va a liar. No, Okay. no, ni se llega a liar, ni va a quedar todo el mundo con un orden social ya muy establecido. O sea, esto ya es inamovible. ¿Y por qué crees que se da eso? ¿Por qué interesa a esos autores que no se den esas anagnórisis? Porque ahora ya tenemos todo el aparato de la Inquisición, de la censura, de un control estatal mucho más fuerte, con lo cual no hay otra opción.
Vale, es como aquí que nada se descoloque, Eso que el es. campesino no sueñe con ser llegar a la realeza porque eso no va a pasar ahora. No va a pasar, no va a pasar, no, no, claro que no va a pasar. Entonces dices que se usa como el teatro en el siglo XVII, por meterme un poco, Lope de Vega, no Lope de Vega en concreto, el teatro en el siglo XVII se usa como una herramienta de poder. ¿Solo se ve en ese aspecto de los personajes o se ve en el tipo de obra que se hace, el tipo de argumentos? Se ve en todas partes, o sea, se ve por parte de los personajes, que hay personajes reales, pues, por ejemplo en Fuenteovejuna, ¿no? De Lope de Vega, la obra acaba porque los reyes católicos restauran el orden, deciden perdonar y que todo salga bien, pero y aparecen en escena los reyes católicos, o sea, creo que es un ejemplo lo suficientemente claro, ¿no? El pueblo la ha liado parda porque ha llegado un gobernador muy díscolo que va violando a todas las muchachas del pueblo, lo acaban asesinando y entonces los reyes católicos conceden el perdón y lo arreglan todo. Pero claro, esto que en realidad en Fuenteovejuna se está planteando un desorden político, o sea, de poder significativo, y se produce un asesinato, que esto es algo que totalmente desautorizado, ¿no? Nada permitido. ¿Cómo se arregla? Con la intervención real, claro. Esto no lo puede arreglar un juez, lo tienen que arreglar los reyes católicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces se nota desde los personajes, porque aparecen personajes poderosos, loables, ¿no? Porque desde los personajes, desde los argumentos, se nota en todas partes. En el teatro del siglo XVI lo que me queda claro es que la emoción que se quiere generar es quizá esa excitación, ese entusiasmo, ¿no? Ese amor, ¿no? Bueno, igual es mi lectura Sí, esa. pero por lo que veo, el de Destina, esto, lo otro, es como muy apasionante, Pero muy creo que es mi emocionante. lectura, insisto. Lope de Vega, ¿qué pretende con su teatro? ¿Qué se pretende? ¿Qué se quiere transmitir al público aparte de ese entretenimiento? ¿Qué emociones pretende que sienta el público Lope de Vega? Lope de Vega es una auténtica máquina. O sea, hablando de genios, este es otro genio. Escribe obras de teatro como churros. Es uno de los autores más prolíficos. Es alucinante la capacidad de escribir en verso que tenía Lope de Vega y de construir comedias. Alucinante. Y comedias, no todas son igual de buenas, evidentemente, pero comedias de muy alta calidad. Y no solo comedias, que Lope de Vega escribió también otros géneros literarios. El teatro siempre, la literatura en general, yo ahora estoy hablando de teatro, pero es extrapolable a cualquier texto literario, habla de las pasiones humanas. Independientemente del contexto, independientemente de los filtros, independientemente de la censura, siempre habla de las pasiones humanas, siempre. Estos son los clásicos. Por eso no siguen hablando hoy en día, porque las pasiones humanas no han cambiado. No, puede cambiarlo todo. A mí me encanta la psicología, pero no vamos a hablar de eso ahora. Vamos a hablar del humor. Ahí sí que me pierdes. Vamos a hablar del humor. ¿Qué tipo de humor utilizaban? ¿Era satírico? Cuando dices que Lope de Vega escribía comedias, o también me lo puedes llevar al siglo XVI, ¿cómo era ese humor? Porque técnicamente era este humor de, yo qué sé, muy sarcástico. ¿Cómo era el humor en esas obras de teatro, en Pues esas comedias? a ver, por ejemplo, con Lope de Vega ya hay más humor de circunstancias también, de reírse de personas, o sea, hacer referencias a personas en concreto, momentos en concreto, de referentes compartidos entre el público y el autor, ¿no? En el teatro del siglo XVI esto se da menos. Son comedias porque acaban bien, no necesariamente porque sean cómicas, o sea, la comedia se opone a la tragedia, pero sí que siempre tiene, por ejemplo, con Lope de Vega tenemos la figura del gracioso, que es un personaje que el único objetivo que tiene es hacer reír al público, entonces está siempre lanzando pullas, burlándose de los personajes, haciendo apartes al público, que es cuando le dice, pero esto yo ya lo sabía, no sé, o sea, que dialoga directamente con el público para tener una mayor implicación. Este es el gracioso, ¿no? Que en el siglo XVI era el simple. O sea, es una evolución de este personaje, ¿no? Que empieza, ya nace en el siglo XVI, aunque en el XVII es una cuestión sistemática, o sea, toda comedia tiene su gracioso, ¿no? Esto por un lado. Y luego, en el siglo XVI, a mí lo que me llama mucho la atención es precisamente lo que llamo yo los límites de la risa. Por ejemplo, el adulterio era un motivo comiquísimo. Se reían muchísimo sobre todo de los adúlteros, pero también de las adúlteras. Pero también porque en realidad cuando se analiza bien el texto se ve que en realidad eran matrimonios
que no eran matrimonios perfectos, es decir, eran matrimonios o que no hayan sido consumados o que no, o sea, que le faltaba algún aspecto para ser un matrimonio 100% legal. Entonces, esto producía mucha risa, pero siempre tenían cuidado de que tampoco fuera excesivamente contestataria esta risa, ¿no? No reírse demasiado contra el orden establecido. Pero el adulterio probablemente sea de los motivos más cómicos en escena. Claro, porque es como ahora. Yo creo que el sexo o la sexualidad es uno de los grandes temas. Yo creo que por eso Broncano siempre al final de sus entrevistas pregunta, oye, relaciones sexuales el último mes. Y claro, yo he visto cosas en ese sorprendentes. O sea, claro, es cómico, porque de repente ves a uno que dice 30 veces al mes. Y dices, este tío o ¿Cómo lo esta hace? tía es una máquina, ¿no? O sea, están aquí reventándolo todo y yo creo que también genera eso. Claro, quizás yo lo llevo siempre a la época actual, es la presión social de esa época, ¿no? La presión social de esa época era, tienes que consumar el matrimonio, o sea, Tienes que tener tienes que hijos. tener hijos. No, o sea, la presión social era que la consumación del matrimonio se demostraba a través de los hijos, que eso generaba otro tipo de problemas, claro. Mm. Pero esa era la evidencia, que había hijos. Yo creo que, yo es que tengo la... Y claro, por ejemplo, estos matrimonios adúlteros no tienen hijos nunca, por ejemplo, ¿no? Claro. No tienen hijos. No están Pero por ahí. porque el O teatro le son interesa, hijos de ¿no? otro matrimonio, que eso también pasa. Porque igual ya uno, sobre todo él, igual ya andaba un poco mayocete para andar trasteando demasiado. Qué guay. ¿Alguna obra más que te gustaría destacar del siglo XVI? Tengo aquí la comedia Serafina. ¿Por qué es tan compleja la comedia Serafina? No, bueno, a mí es una comedia poco estudiada, pero es porque es una comedia muy divertida, muy divertida, muy divertida, porque es muy truculenta. Hay un criado que se viste de mujer para poder entrar en casa de la dama, pero luego mantiene relaciones sexuales disfrazado de mujer con otra mujer que lo llama como mujer, no como hombre. Entonces, bueno, pues esto es algo que probablemente nadie piensa que en 1521 se está escribiendo. Porque este texto es de 1521, ¿no? O sea, que no ha cambiado mucho el ser humano por lo que veo. De hecho, aquí tenía Tú una... has preguntado, ¿eh? Me Sí, estás sí. obligando a decir todas estas barbaridades. Fíjate que te decía, trabajas con textos de hace 500 años, pero hablar de estrategias amorosas, disfraz y poder, ¿qué patrones humanos se repiten exactamente igual que Todos. entonces? ¿No? Esa me la sé, todos. Todos, ¿no? O sea, digo, wow, o sea, esa quizá incluso muchas veces, incluso esa doble vida, soy una persona a nivel social, pero luego soy otra persona que con sus vicios, sus cosas, o sea, el ser humano me parece una cosa fascinante. Totalmente de acuerdo. Eh, Luego tengo puesto aquí, has estudiado personajes femeninos del teatro renacentista. ¿Qué te sorprendió de ellos? Hemos hablado de Melibea, que sobre todo era la coherencia, ¿no? Habías mostrado que ella era bastante coherente o incoherente cuando le hace la pregunta a Calisto, que es que me quiero quedar. Pero algo más del personaje femenino durante ese siglo XVI, destacable. No sabría qué más añadir, la verdad, a esto. Probablemente algo que ya he dicho a raíz de mis comentarios sobre Melibea, que es la libertad del personaje femenino, sobre todo pretridentino, es decir, antes de la Contrarreforma. Qué bueno. El que Melibea pregunte esto, probablemente a principios del 17 no se hubiera escrito. Vale, voy a pasar. Me hablaste de. A ver, es que me interesó mucho que me ha dicho, lo toqué, fui a una conferencia, pero es que yo no quiero dejar de hablarlo. O sea, quiero que me cuentes lo poquito que me dijiste ese día sobre los indianos. ¿Te acuerdas que me dijiste, acabo de ir a un sitio, tal? Háblame sobre los indianos. Los indianos es una figura propiamente de Cantabria, ¿no? ¿Eran los cántabros que iban a hacer las Américas? ¿Esos eran los indianos? Es en general en la península ibérica, se da más en el norte, o sea, en Asturias también hay indianos. Hoy en El País viene un artículo precioso de Manuel Alarilla, que es un investigador de la Universidad Pompeu Fabra, que justo acaba de montar una exposición y precisamente lo que está trabajando él tiene que ver con la tráfica, el tráfico de seres humanos, la trata de seres humanos, o sea, cómo la trata de seres humanos a finales del 18 y principios del 19 contribuyó a formar las mayores fortunas de este país. En concreto, por ejemplo, pues casi todo el patrimonio inmobiliario de Barcelona, el modernismo. O sea, entonces, o sea, ahora mismo la investigación está bastante de este lado por
la unión de dos corrientes analíticas del mundo de la literatura que tiene que ver con los estudios transatlánticos, que es lo que estudia las relaciones de la península con América, en este caso sobre todo con Cuba, y también tiene que ver con los estudios de raza, ¿no? Entonces, la unión de estas dos corrientes críticas respecto a la literatura española, no solo española, pero en este caso yo voy a hablar de la española, pues ha dado un interés en este tipo de investigaciones. Entonces, claro, la visión que tenemos del indiano, tenemos una visión muy romántica, que es la visión del indiano que también el propio indiano ha querido traer a su pueblo. Es decir, la persona que se ha ido, se ha enriquecido y ha vuelto rico. Las preguntas de cómo se ha enriquecido son las que tal vez hasta ahora no hemos querido hacer o hemos decidido no querer responder, ¿no? Estas palmeras significativas de las casas de indianos de Cantabria, ¿no? Que se distinguen porque hay una palmera que indica que esa persona ha vivido en otro clima, porque aquí las palmeras no crecen, las palmeras que hay en Cantabria vienen por los indianos y es un estatus, ¿no? de indiano. Es esta casa grande, a veces en medio del campo, ¿no? Que no hay nada alrededor, pero ahí está su palmera que identifica convenientemente a este indiano, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, claro, la historia de los indianos, que yo creo que ahora, repito, desde un punto de vista historiográfico y literario se está rescatando mucho, también dialoga muy bien con la historia siempre de la propia migración familiar, ¿no? La historia de los indianos es el principio muchas veces de una dinastía, de una saga, ¿no? Y ahí llega hasta hoy, ¿no? Y es una historia de una migración muy diferente a o sea, a lo que la palabra migración a secas nos sugiere hoy en día, ¿no? Las imágenes que acuden a nuestra cabeza, migración, no nos viene un indiano con gorro y palmera y que ese sea el abuelo Manolito. No, no es en lo que pensamos, pero es que el abuelo Manolito se las tuvo que apañar también a saber cómo, Claro. ¿no? Cuándo fue. No sé si es esto, te Sí, estoy sí, sí. contando cosas que no tienen nada que ver que, con lo que querías que pero te que es dijera. súper interesante. O sea, es súper Pero yo en esto, interesante. o sea, esto soy aficionada, quiero decir. Bueno, O sea, es un tema que me interesa, pero que no soy especialista ni nada. Perfecto, nosotros estamos aquí para tener una conversación. Entonces, hay partes donde aprovechamos súper tu expertise puro y duro, tu parte técnica más fuerte, que es la literatura y esa parte del siglo XVI, pero hay otras partes donde también siento que puedas aportar. Para mí, un ser humano no es únicamente una única cosa. Yo estudié ciencias de la actividad física y el deporte, pero me encanta la psicología, me encanta el marketing y no me aferro únicamente a una identidad o a dar mi opinión personal sobre una única cosa. Con ese ejemplo de Messi estaba claro lo que Ya. habías estudiado. ¿Sabes? Entonces aquí estamos para hablar y para hacer pensar a los demás, para entretener. Y si no, pues oye, que pueden todos preguntar y indagar. Entonces, si tú, hablando de los indianos, puede ser la lupa donde una persona que esté escuchando diga, oye, pues me interesa lo que estaba hablando Laura, sencillamente voy a intentar investigar más. Pues creo que es de eso lo que se trata, de hacer esos clics. Sí, me dijiste que había sido un congreso. A una conferencia. Es una de las conferencias, de hecho, voy a idear nuestra relación personal. Qué bueno, dale. Sí, sí. Brandon y yo nos conocemos porque coincidimos en los cursos de verano de la Universidad de Cantabria en Laredo, que coordinó este año, y una de las conferencias que yo había invitado en estos cursos de verano es de Lisa Survilo, que es profesora de la Universidad de Stanford, a quien yo conocí en Penn State hace ya décadas, y que ahora mismo trabaja. De hecho, el último libro del que habló en esta conferencia lo ha publicado con Manuel Alarilla, del que hablaba, que ha publicado hoy en el País. Es un trabajo conjunto. Y de lo que ella habló, que es un texto delicioso, es de una biografía, o sea, es una biografía familiar de una señora que nació en Cuba y luego creció en Barcelona, nació en La Habana y creció en Barcelona, y cómo ella gestionaba todo este patrimonio inmobiliario que había heredado por el tráfico de esclavos entre África y Cuba. Y entonces su familia escribe esta biografía porque quieren, a modo de hagiografía, quieren convertirla en una santa. O sea, lo que quieren es blanquear todo este pasado hasta el punto de hacerla pasar por una figura digna de la santidad, ¿no? Entonces, este texto, que en principio, de hecho se llama La bisabuelita, porque es un texto que tiene intención familiar. Es como, esto es para que te conozca tu familia, ¿no? Pero cuenta en la historia, pues esto, de cómo era una mujer extraordinaria
manejando una auténtica fortuna, ¿no? Y claro, aquí está muy puesto el punto de mira en el papel de las mujeres en este momento, que parece que las fortunas solo eran gestionadas, o sea, que lo que es la trata y lo que es las fortunas a principios del XIX eran exclusivamente masculinas, y este es de alguna manera un ejemplo del poder de una mujer en ese momento, repito, muy vinculado a la trata. O sea, es un contexto económico muy concreto. Claro. Y ella presentaba, o sea, en la conferencia nos habló un poco de este libro, y claro, pues a mí antes, durante y después, que justo fue la semana que estuvisteis vosotros por Laredo. Entonces, además, bueno, yo tengo una relación personal, es mi role model en la vida, es una de las personas que más admiro en este mundo y de las que más he aprendido, con diferencia. Y claro, estaba altamente influenciada por todo lo que decía, andaba adorando sus palabras. Yo siempre digo que en España hacemos pocas películas de los logros que hemos tenido en general, ¿no? Que los americanos siempre que van a la luna hacen 30 películas de la luna. Nosotros, los últimos de Filipinas, solo le hemos hecho una y gracias. Y luego el nivel de exposición. Entonces, cuando tú estabas hablando, se me venía a la mente algo personal, y es que digo, joder, va, otro hoyo en la historia. En el sentido de, joder, los españoles no podremos hacer algo bien. O sea, en el sentido de, ¿habrá indianos? La pregunta que se me surgía en la mente es, ¿habrá indianos que lo hayan hecho bien, en el sentido de que no lo hayan hecho desde la trata? No lo sé, igual tú tampoco. A ver, había comercio de azúcar, había negocios más limpios, pero en general todo lo que tiene que ver con las colonias parte, ¿no?, de una desigualdad intrínseca. Claro. Qué guay, qué locura. Tengo preguntas, ¿vale? Muchas preguntas. Tengo una pregunta sobre todo sobre Stanford, sobre tu estancia en Stanford. Claro, a mí son cosas que... Yo siempre intento leer libros de personas que yo miro la tapa y digo, a ver qué ha estudiado, ¿sabes? Porque ahora hay muchos escritores que sí, que están muy bien, no quiero... Pero veo que hay poca dureza técnica. O sea, a mí algo que... Hay herramientas técnicas duras, lo llamo yo, ¿no? Tú tienes que tener una parte técnica muy dura. Tú puedes ser un muy buen orador, tú puedes hablar muy bien, pero tienes que tener una expertise y un conocimiento profundo sobre un tema, por lo menos, donde tú estés aportando un valor, lo que sea, o sobre 2 o sobre 3, pero en profundidad. Y eso siempre se nota en la conversación. Oye, tú, por ejemplo, cuando te hablo de literatura, me has dado recursos, me has dado cosas que yo no podría sentarme en un bar a hablar con cualquier otra persona porque no me lo sabría dar. Por ejemplo, una agnóresis, un vocabulario concreto. Esas personas, esos profesionales, esos expertos utilizan palabras, vocablos concretos, los que tienes que preguntar porque no los entiendes. Entonces, pues muchas veces digo, a ver dónde ha estudiado este autor, era lo que iba. Y pone Stanford, Harvard, la gran mayoría de los autores que suelo leer, para mí es como un sello de calidad. Entonces, yo no sabía que habías estado por Stanford, pero cuando vi Stanford dije, wow, no puede ser, increíble, una persona que ha estado en ese campus. ¿Qué hace aquí? Entonces, ¿Qué hace en Laredo? Háblame un poco de ese campus. ¿Cómo es ese campus? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cómo fue la experiencia en Stanford? Pues la experiencia en Stanford fue una de las cosas más maravillosas que me han pasado en la vida. Fue una serendipia, como todo. Evidentemente tiene que ver con la intervención de esta profesora, de Elisa Surwilo, que fue quien me contrató para hacer o sea, en realidad yo fui a hacer una sustitución, fue como profesora invitada. Y fue raíz, además, bueno, nosotras ya nos conocíamos, pero me invitó a dar una conferencia el año anterior, y después de la conferencia me dijo, quiero que vengas más tiempo. Y yo sentí que tocaba el cielo, o sea, que tocaba el cielo y que no he vuelto a subir tan alto en mi vida. O sea, dije, ya está, o sea, esto es mi mayor logro profesional y lo va a ser para siempre de aquí ya, ¿no? O sea, después de escuchar una conferencia mía en Stanford, quiere que me quede aquí a dar 2 o 3 cursos durante unos meses y que venga aquí con el alumnado de Stanford a contar mis películas del siglo XVI, que es en realidad lo que conté era, bueno, el curso que di al final tenía que ver con el matrimonio y el teatro a lo largo de los siglos, o sea, acaba en el 20, no en el 21. Y fue fantástico, fue un momento a nivel personal tremendo, porque a mí me coincidió, de hecho tuve que elegir entre la baja de maternidad, el permiso de maternidad de mi segunda hija o irme a Stanford, entonces me fui con una criatura de 7 meses, la criatura de 3, y bueno, claro, me acompañó mi pareja porque si no era inviable. Entonces, todo lo logístico. Stanford es un lugar maravilloso, extremadamente caro, con lo cual ir 4 todo era un reto, cualquier paso que dábamos era un reto, pero nos lo planteamos en todo momento como una experiencia vital. O sea, no era una experiencia económica, sino que era una experiencia vital que
que tenía que disponer de todos los medios que pudiéramos para que sucediera. Tuvimos mucha suerte en algunas cosas. Por ejemplo, una cosa fantástica fue que esto pasa en Estados Unidos, aquí no puede pasar jamás. Uno de los profesores del departamento se fue a Francia unos meses y entonces nos pudimos quedar en su casa. Pero claro, era una casa de mediados del siglo XX de Estados Unidos, gigante, con un jardín maravilloso y llena de juguetes, que para nosotros en ese momento era mucho más importante que el que tuviera libros, que tenía una biblioteca increíble también. O sea, de repente fue el paraíso, o sea, dentro de casa, no solo fuera de casa, ¿no? Entonces, luego tuve una clase con 4 alumnas y yo decía, ¡buah! Los recursos que han invertido para que yo esté aquí con estas 4 alumnas, que fue maravilloso, o sea, eran unas conversaciones maravillosas. O sea, ahí es que no solo tengo buenas palabras, no solo eran listísimas y aplicadísimas ni cultísimas, es que era tan enriquecedor porque además cada una era de una disciplina, no era ni siquiera de literatura, entonces cada una leíamos los textos, los tenían que leer y los trabajábamos los textos en clase juntas. Entonces cada una aportaba desde su galaxia lo que quería. Entonces fue tan enriquecedor, fue una experiencia fantástica. Luego el campus es un lugar... no sé, es que la palabra que me sale es perfecto, con todas las aristas que esta palabra también tiene, ¿no? Un lugar con una convivencia, una oferta cultural, no sé, es un lugar envidiable. Sí, soy muy consciente de que no es oro todo lo que reluce también, pero mi experiencia ahí fue que todavía a veces pienso, ¿y si nos vamos? Y ya no me quieren, pero ¿y si me quisieran? A mí me parece súper interesante cómo hacen los americanos para concentrar talento en espacios. Siempre en Silicon Valley, por ejemplo, se ve mucho, ¿no? Es toda la tecnología del mundo, pues vamos a hacer un ecosistema aquí donde solo se hable de tecnología y toda la gente que quiera hacer tecnología venga aquí. Y eso lo que hace es un interés compuesto de que tú vas a una cafetería y están hablando de tecnología. Vas al otro sitio, tecnología. Tecnología, tecnología, tecnología. Esto es solo tecnología. En Stanford, cuando me hablabas de esas 4 chicas, ¿de qué disciplinas eran? Pues es que ahora mismo ni me acuerdo. Una sí que estaba haciendo el doctorado en literatura, porque además era... pero una igual era de medicina y la otra era de negocios. Claro. Y encima era un curso que era entre máster y grado. Entonces podían apuntarse en el último curso de grado o en el primero de máster. Sí. Que es todo una flexibilidad tan deliciosa que es que aquí nos damos de golpes contra los muros que nosotros mismos nos hemos puesto a lo largo del camino, ¿no? Sí. Entonces, claro, era muy enriquecedor precisamente por toda la flexibilidad que nos permitía estar ahí. Es que es súper importante esa correlación esa conexión de disciplinas, conectar disciplinas, por lo que te venía comentando antes. Yo siempre le decía a mis compañeros de clase, siempre me decían, Brandon, pero tú ¿cómo has hecho eso antes de acabar la carrera? ¿Pero cómo? Y le digo, porque lo que me va a diferenciar, o a ti o a mí o a cualquier persona, no es el título que tenga colgado. Eso es importante, sí, tengo que tener un título. Es las cosas que va añadiendo alrededor de ese título. Yo soy una persona que sé de esto, te puedo decir, sé mucho de esto, pero me has visto cuando hemos empezado el podcast. Te sé iluminar, te sé poner una cámara, te sé poner un micrófono, te sé poner esto, sé Sabes difundirlo. mucho más que yo ya. Pero bueno, a lo que me refiero es que en realidad lo que hace especial a una persona es esa flexibilidad mental, ¿vale? Esta chica negocios, pero cómo la literatura o cómo entender la literatura y el teatro de Lope de Vega, que aparentemente no tiene nada que ver con con lo suyo, sí que tiene que ver. O por ejemplo, yo siempre cuando estabas diciéndolo me lo estaba llevando a la psicología y siempre me lo llevo a lo mismo, a la forma de programar mentes, que es una cosa que a mí ahora me obsesiona. Mi obsesión ahora es cómo desprogramar y programar una mente, cómo esos automatismos que hemos ido creando a lo largo de muchos años, puedo quitar ese automatismo lo más rápido posible de una persona y mío propio. Yo siempre experimento conmigo, ¿cómo puedo hacer para quitar mis automatismos y poner automatismos nuevos? Entonces, cuando tú estabas hablando, Lope de Vega, posiciones de clase, cada uno en su sitio, para mí eso para el espectador es, ok, implícitamente te están programando para decirte que no puedes moverte del lugar en el que estás o limitando tu progreso. Eso era lo que a mí se me estaba viniendo en la mente a eso. Y se me viene también en la actualidad. Cuando veo una película, cuando escucho una canción, siempre no puedo abrir la puerta a mi inconsciente a cualquier cosa. ¿Sabes? Es como... Sí, es autocuidado extremo, es eso. Sí, soy súper cuidadoso con eso. Es como que tengo que tener mucho cuidado no con quién me habla ni nada de eso, sino porque ya lo tengo muy trabajado. Es como que tengo un guardián en mi cerebro. Hay un guardián en la entrada de mi mente que dice, esto entra, esto no entra. Y si hay una persona que verbalmente
no es que me esté atacando, pero quiere meterse en mi mente. Por ejemplo, esta mañana tenía una discusión con una persona que me decía, yo le dije, yo no me miento a mí mismo. Se lo dije, yo no me miento a mí mismo. Y no lo hago, no me miento a mí mismo. Y esa persona me decía, sí, pero sí te mientes, sí, tú también te mientes de forma inconsciente, porque una cosa es lo que tú ves desde dentro y otra cosa es lo que ve una persona desde fuera. Y yo le dije, ya, pero yo no me miento a mí mismo. Y no le decía desde el ego, desde no tengo nada más que aprender, porque yo siempre siento que un ser humano está en expansión. Yo estoy expandiendo esa parte de mí, sino que si yo le permito a mi mente creer que yo me engaño a mí mismo, lo voy a hacer. Entonces no se lo permito, tú no te engañas a ti mismo, que luego puede haber otra realidad, inconscientemente sí me engañe en algún aspecto de mi vida, pero no te voy a dar el permiso de hacerlo. Te doy el permiso de decirte a ti mismo que no lo haces. Pero bueno, porque también está el punto este evolutivo, ¿no? Tú ahora eres íntegro, ¿no? Por lo menos lo intentas, no te engañas a ti mismo, que no significa que luego, cuando tú veas a tu yo de ahora, Claro descubras sí. tus trampitas, pero son dos cosas distintas, ¿no? No sé si es lo que te quería decir este tipo de... Sí, o sea, no, él simplemente, no sé, es que no le di el permiso. O sea, no te sabría decir ni lo que me quería decir, porque si le hubiera pedido la opinión, sí hubiera estado abierto a la escucha. Porque una cosa es que yo vaya donde ti te diga, oye Laura, ¿hay en algún punto donde tú veas que soy incoherente o que, por ejemplo, veas que me estoy engañando a mí mismo y tal? Ahí lo que hago es quitar el guardia. Ok, voy a darle el permiso a Laura de entrar dentro de mi mente para que ella me dé su perspectiva y yo en una posición de cierto control, entre comillas, voy a analizar ese pensamiento que Laura expresa. Porque la mente es muy farragosa y no voy a extenderme mucho más, ya lo hablaremos en otro podcast, pero la mente siempre busca el hueco donde cabe el lugar a dudas. Y en el momento en el que tú propiamente ve un sitio donde puede entrar, entra y te revienta. Y yo ya no estoy dispuesto a darle ese permiso, o sea, ya se lo di en un momento. Yo he pasado por muchas fases. La primera fase fue, encierro esa parte en un cuarto oscuro, la cierro con una jaula y esta parte la olvido, que esa fue la peor decisión de mi vida porque cuando hay una debilidad, esa parte sale con toda la fuerza que no le has dado. Y ahora simplemente es cómo nos miramos frente a frente cada día y yo no te meto en una jaula, pero sí te tengo a raya. Te dejo que camines conmigo, pero te digo dónde tienes que caminar. Y te dejo disfrutar de la vida y te dejo ver la vida, pero te voy a decir cómo hacerlo y desde dónde hacerlo. Porque todos tenemos esa dualidad dentro. No sé si a ti también te pasa. Sí. Pero bueno, yo sí que yo soy una persona muy conciliadora. Tengo mi punto combativo, pero lo soy sobre todo conmigo misma. Es decir, conozco mis debilidades, conozco mis imperfecciones, las conozco muy bien. Qué bueno. Y no te voy a decir que las abrazo, pero sí que convivo con ellas. Entonces, mi mente, por ejemplo, yo he decidido que sea mi amiga. Es decir, no tengo esta perspectiva tan restrictiva de mi mente, sino que, por ejemplo, es una de las razones egoístas por las que hago investigación. Porque yo tengo una mente que para mí a veces excesivamente poderosa, yo soy una persona muy racional, yo siempre estoy cavilando, siempre estoy planificando, entonces yo esto lo tengo que canalizar de una manera que sea positiva para mí. Para mí y para mi entorno, porque si no, esto puede ser absolutamente destructivo para mí y para los demás. Entonces, esto vamos a ponerlo por aquí y luego así, o sea, se alimenta de alguna manera la bestia. Está encarrilada, va por su camino y me deja vivir pero porque ya la estoy alimentando en lo que necesita, ¿no? No sé si... Yo lo he entendido perfectamente. Vale. Y es muy brutal, efectivamente, orientar esa energía hacia el lugar que tiene que estar sin encerrarla. Yo tengo un punto hiperactivo, ¿no? O sea, y es hiperactivo sobre todo intelectual. Físico también, o sea, soy una persona que está 45 minutos sentada. Ya lo estoy notando, no sé cuánto tiempo llevo. Ahora saltamos a hacer burpees y jumping jacks. Pero cada vez me estoy moviendo más sentada y yo creo que es por esto. Bueno, aparte que me siento más cómoda, ¿no? Evidentemente. No solo físicamente que también, sino mentalmente. Es una persona hiperactiva. Entonces, esto hay que... Es que yo me niego a decir controlarlo. Yo digo, tengo un regularlo, discurso, canalizarlo. Tengo un discurso, intento tener un discurso más amable conmigo misma. Sí. Es súper importante. Intento. Recalco la palabra. Sigo en expansión, como digo yo. Sigo en expansión en este sitio. Entonces, me habías hablado de Stanford, que bueno, fue una experiencia súper maravillosa. ¿Cómo acaba un poco esa estancia en Stanford? ¿Cuántos meses estás? Me has dicho que estás como un semestre, ¿estás ahí? Eso, estuvimos 3 meses porque era una sustitución, era un contrato. Yo fui profesora visitante esos 3 meses, o sea, desde el principio era algo con un fin, o sea, era una cosa muy, muy,
muy, muy concreta. Y respecto a lo que decías antes, es que lo que hacen en Stanford, en Silicon Valley, lo que hacen en Estados Unidos es una cosa básica que aquí no hacemos, que es el Juntar el talento. cazatalentos. No, el estar atento al talento. Pero es una cosa que lo hace, o sea, es una cosa social, quiero decir. No es que haya personas, porque tenemos los ojeadores, esta idea, ¿no? No es que hay personas que se dedican profesionalmente a ello, pero es que cualquier persona está relativamente alerta al talento que le rodea, de una manera, o sea, independientemente de cuál sea su ubicación profesional, ¿no? En mi caso, pues a los alumnos, ¿no? Sacar adelante alumnos con un doctorado, tal, o sea, en Estados Unidos enseguida se ve, enseguida te ven, enseguida todo eso porque están muy alerta a esto. Aquí no. ¿Qué cosas tenían en común esos alumnos? Yo, fíjate, hay una cosa que es la parte cultural que educa. Dependiendo del barrio en el que vives, la comunidad en la que vives, se genera un sistema, una psicología concreta, incluso unos hábitos. ¿Qué hábitos, qué cosas te sorprendieron cuando estuviste en Stanford? ¿Qué veías en esos alumnos que decías, esto se sale de la norma? Lo primero que me llamó la atención es una cosa muy estúpida, ya lo siento, es el acceso a la tecnología y la relación con la tecnología. Para empezar, los filtros de seguridad brutales que se tenían a nivel institucional, pero el propio alumnado con sus propios dispositivos, de control de sus propios dispositivos, que nadie mirara, o sea, un celo hacia su portátil y su móvil, que yo no, o sea, para mí fue un contraste muy, muy grande con el mundo, Sí, iba a decir porque relajado, pero no, creo que no es la palabra, que lo ignora, ¿no? O sí. sea, ignorante en este sentido. Esto me llamó mucho la atención. Y luego la otra opción que para mí definía el alumnado y define en general la alta academia estadounidense es que no existe la posibilidad de no hacer las cosas. O sea, yo aquí no me voy a poner especialmente crítica ni apocalíptica. Yo en la Universidad de Cantabria tengo mucho alumnado que llega a clase sin actitud, sin aptitud, sin voluntad, sin ganas, sin haberse leído lo que había que leer, sin casi ni saber dónde es la clase que le lleva el de al lado. O sea, sin ningún tipo de dirección, que están con una presencia tan limitada en lo que están haciendo, tan distraídas. Esto en Stanford es impensable. Quien está delante de ti está al 100%, siempre. Y ha hecho lo que había que hacer. Y no se habla al respecto, no hay un discurso. O sea, claro, hay que leer esto, lo leemos y hablamos de ello. No es, es que a mí no me ha dado tiempo. Esto es que es impensable. O sea, no se lo permiten a ellas mismas. Claro. Quizá es por la parte de que se ve como un paso, meramente un paso social, ir a la universidad en España. En España simplemente hemos dicho, bueno, pues haces la ESO, haces bachillerato y como que lo hemos normalizado, que la universidad es lo normal y yo siempre siento que es un privilegio, ¿no? Tener una universidad pública como la que tenemos, con profesionales como los que tenemos, que sea tan barata. A mí me parece barata. 1.000 euros al año, ¿no? Estoy 1.000 euros totalmente de al año es. acuerdo, pero bueno, eso es una perspectiva muy internacional Sí, también. Pero 1.000 euros al año me parece barato. Sí que es verdad que se pagan muchos impuestos, pero 1.000 euros me parece barato. Y creo que va mucho también en torno a ese sistema de creencias en el que estoy trabajando y en el que trabajamos. De hecho, tú vas a ver en la entradilla de este podcast que una de las misiones que tenemos es pagar los estudios a millones de personas alrededor del mundo. Siempre lo digo. Hay gente que se piensa que voy de broma o que no lo estoy diciendo, pero en el momento en el que lo hago público, aumento mi compromiso con eso, claro, ¿sabes? Pero bueno, son maneras en las que yo si no trabajo lo dices puede que no suceda. ni que lo haga. Claro. Porque digo, bueno, como no lo digo, es algo que tengo pensado, pero eso me obliga, ya estamos trabajando pues ahora ya hemos hecho unos ingresos con YouTube y ya estoy pensando en cómo voy a, pues, oye, pues son 112 euros en realidad lo que hemos ganado los últimos 3 meses o 4. Pero bueno, a qué niña le hace falta unos libros? Ya tengo vista la chica en concreto y la madre, que sé que esos 112 euros pues pueden. Y yo pienso que las personas van de broma, pero eso es lo que yo quiero cambiar en España. Yo siento que tenemos el potencial suficiente y, y todo, y los recursos suficientes para entrar en la vida y entrar no en una competitividad, sino ser un mejor país. Y yo siento que para eso simplemente tenemos que cambiar ese sistema de creencias. Lo que creemos sobre el país en concreto, sobre nosotros, va a ser un trabajo que yo creo que va a ser de mucha parte de mi vida, incluso puede que me vaya de este mundo y no lo haya concluido, pero siento que tenemos el poder de cambiar eso, que tenemos el poder de cambiar las emociones y los sentimientos de las personas hacia algo que las empodere mucho más y que vayan a esas universidades a decir qué más puedo aportar,
¿Cómo puedo investigar esto y qué más puedo descubrir? ¿Cómo puedo enriquecer? No se trata de competir con lo externo, es cómo puedo enriquecer más mi país, mi cultura y que las personas vivan mejor. Bueno, es un objetivo muy ambicioso y muy loable el que planteas. Yo te deseo mucha suerte porque me parece muy, muy ambicioso, pero bueno, tener un proyecto, tener una hoja de ruta siempre, siempre da mucho sentido a la vida y vamos, adelante, adelante. Te voy a ir haciendo las últimas preguntas. Tengo aquí puesto, ¿qué has aprendido de gestionar personas y proyectos que no aprendiste en la biblioteca? Em, lo primero es que los libros fallan menos que las personas, que es algo bastante demoledor y bastante negativo y que no suele ser mi principal cara, esta negatividad. Gestionar proyectos y personas es una labor bastante desagradecida. La cara buena, cuando estamos en la biblioteca, nos podemos no encontrar nada, pero cuando encontramos algo, normalmente encontramos algo que nos gusta o no encontramos nada. Cuando estamos con personas, encontramos muchas cosas que no nos gustan, ¿no? Entonces, eso es complicado. A mí me cuesta, sobre todo me cuesta mucho entender la desidia, la pereza y la falta de compromiso. Son cosas que no respeto y con las que tengo muchos problemas, porque además yo sí que creo mucho en los equipos, creo en la construcción de equipos, además trabajo activamente en ello a nivel profesional y soy de las pocas personas que ha decidido que es un poco tiene algo que ver con con la que acabas de decir tú, que ha decidido que la universidad no es una suma de individualidades, sino que en la medida de lo posible yo quiero que tengamos un equipo y quiero que tengamos este proyecto común. Y no hay, o sea, si no tenemos un proyecto común, no podemos funcionar como equipo. Entonces yo me empeño en hacer proyectos muy asequibles, muy poco ambiciosos, pero por ejemplo ayer me han llegado la noticia de concesión de 3 proyectos, que son mini proyectos, que yo voy a liderar estos 3 proyectos, pero en uno de estos proyectos está medio departamento. Estamos 20 personas en este proyecto. Cada uno desde donde está, o sea, es una tontería. Todo esto son tonterías, son cosas sin ninguna trascendencia. Pero a mí me parece fundamental, o sea, esto me lleva a muchos sinsabores, porque al final me lleva a hacer un trabajo que a veces considero que no es mi trabajo, que lo tendría que hacer otra persona, porque ha fallado el compromiso, porque ha fallado la seriedad, porque ni se leen lo que firman, pues este tipo de cosas, ¿no? Que a veces es frustrante y a veces desgasta. Pero por encima de esto, creo que siempre merece la pena construir un equipo, siempre merece la pena. Aunque, y esto es algo que digo mucho en casa, que para que funcione el equipo tienen que funcionar sus partes, ¿no? Y esto lo digo reclamando mi espacio siempre. Digo, si yo estoy mal, no funciona nada. Entonces, para que funcione el equipo, que somos todos, tenemos que estar bien todos. Yo también, ¿vale? Y ahora me voy a ir a correr, ¿no? Así es como legitimo yo mis momentos, ¿no? Pero, o sea, aparte de la anécdota personal, ¿no? En un equipo profesional sí que creo que no es necesario que funcionen todas las partes para que salga de la misma manera para que salga adelante el equipo, pero me parece fundamental que todo el mundo sienta que algo está aportando a ese equipo, porque si no, no es sostenible, ¿no? Entonces, para mí el reto en la coordinación de proyectos, por ejemplo, es precisamente encontrar esa voz, ese camino de cada persona para que pueda sentir que desde donde está, independientemente del grado de compromiso que elija tener, que a mí es algo que me cuesta, pero que sé que tengo que aprender a respetar ese grado de compromiso, independientemente de ese grado de compromiso, que pueda sentir que sí que está aportando al proyecto y que se sienta parte de ese proyecto, ¿no? Este es un poco mi gran reto, pero repito que estos son proyectuchos, ¿eh? No, es súper interesante todo lo que acabaste de decir sobre las personas, el análisis que has hecho, y es lo más complejo, ¿no? Como a los empresarios les pasa, ¿no? Es como lidiar con las mentes de sus trabajadores y hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hace poco estaba mirando para entrevistar, no es que no lo puedo decir en tal, pero una persona que trabajaba con Elon Musk y hablaba de cómo creaba Elon Musk cultura en su empresa. O sea, que trabajaba con Elon Musk o sea, de que hizo por ejemplo, cuando estaban creando un motor para SpaceX, esta persona llevó ese motor de 9 millones a 700.000 euros. O sea, es un ingeniero que lo fue, de habla hispana. Impresionante ese chico. Y estamos pendientes de entrevistarle. Pues esta persona nos habló de cómo creaban cultura en SpaceX, de cómo hacían reprogramación mental, de nuevo, cómo hacían para que todo el mundo, solo que ellos lo hacen muy a la bestia porque es como que de sol a sol. O sea, les meten tal idea en la cabeza a las personas, o sea, trabajan la mentalidad y la mente de las personas, la programan de tal manera
que desde mi punto de vista es muy heavy, pero vuelve a ser lo mismo. Es una cosa que a mí me interesa, la reprogramación y cómo se hace. ¿Cómo lo hacen? Ellos dicen que primero te ponen como a vivir cerca de la empresa, muy cerca de la empresa. Y allí al lado, alrededor, no hay mucho, no hay nada. Es decir, que toda la vida, de nuevo, hacen un Silicon Valley, pero de SpaceX. Todas las casas cerca, muy cerca del negocio, muy cerca de la empresa, y todo lo que tienes a tu alrededor te recuerda a la misión que es llegar a Marte. Entonces tú, desde que entras al pueblo, pues tienes un cartel, un póster de alguien llegando a Marte, el primer hombre que pisó la Luna, vas al comedor y la taza tiene un Marte puesto o pone Marte, los tenedores, o sea, todo lo que tienes a tu alrededor es Es una un lavado inmersión. de cerebro Sí, brutal. sí, es una inmersión total en eso, ¿no? Pero es una forma de liderar equipo. Entonces, cuando a mí siempre que estamos hablando con una persona se me vienen cosas, ideas. Y digo, bueno, pues digo, joder, pues Laura, ¿cómo será su liderazgo? Me preguntaba, ¿no? En ese momento, Es tímido. ¿cómo será Muy su tímido, liderazgo? incipiente. Hace esa inmersión total, no lo hace, y yo No, y además trabajo en un entorno que con la libertad de cátedra. y luego me sumergía, ¿no? Y luego pensaba, ¿hasta qué punto puede? Ya son adultos, bueno, sin más. Y luego Eh, venimos cada uno con mucho bagaje. la clave, iba a preguntar sobre el matrimonio, pero no voy a hacer muchas preguntas. Otro día le invito a hablar sobre el matrimonio y la clase de Stanford, ¿te parece? Otro día podemos... Venga. siempre dejo a plazo, siempre aplazo cosas y al final vais a decir, Brandon, siempre me dices... Pero bueno, si vuelve Laura, vamos a hablar sobre el matrimonio y esa evolución que hiciste. Vamos, que nos des aquí en 1 hora y media la clase que diste en Stanford, que debe ser súper Hay que hacer interesante. lecturas previas, ya lo siento. Dos, tres... Déjanos las lecturas previas. ¿Qué Sí, sí, lecturas sí, previas? sí, Ah, sí, vale, sí, vale, sí, pues las sí, que no dejo... era, no era un chiste. vale, vale. Si vuelvo, hay que venir leídos. Tenemos la última pregunta o la penúltima es, si alguien no ha leído un clásico en su vida y te pidiera una obra para empezar, ¿cuál recomendarías y por qué justo esa? Pues yo creo que con mucho dolor recomendaría El Quijote por encima de La Celestina, porque creo que es algo más accesible, no solo por ser algo posterior, sino porque la estructura es también más amable. Aunque es un texto mucho más largo, yo recomendaría empezar mínimo los 5 primeros capítulos de la primera parte del Quijote, intentar acabar la primera parte. Yo creo que si alguien acaba la primera parte no va a poder evitar leerse la segunda, a pesar del número de páginas. Todo lo que necesitamos saber sobre la vida está ahí. Qué guay. Ha sido maravilloso tener esta conversación contigo. Ahora te voy a dejar durante un minuto con toda la audiencia, pero joder, me siento muy orgulloso de que en la Universidad de Cantabria, obviamente hay otros profesionales, pero no los conozco. Conozco a Marimar García de los Salmones, le mando un saludo desde aquí, a Sonia también le mando un saludo desde aquí, pero me siento muy orgulloso de que, joder, de que te tengamos como profesional y con ese expertise y que estés aportando tu granito de arena, como puedas, esos mini proyectos, esas cosas que, o sea, un poco tal, pero bueno, lo haces, pones tu parte, ya está. Yo pienso que eso es lo que está bajo el control de un ser humano y es lo que podemos hacer, cada uno poner su parte, ser responsabilidad de lo suyo y luego intentar que el mundo de alguna forma, si quiere verlo, que lo vea. Gracias a ti por darme este ratito, esta Tienes un oportunidad. minuto con la audiencia, puedes dejar un mensaje a la familia, hijo, lo que tú quieras. Yo sé que tú tienes niñas, ¿no? Lo van a ver cuando sean más... No creo, Sí, no creo. ahora No creo que pero están hartas de escucharme. cuando tengan 12 años o 13, vamos a ver la entrevista de mamá y tal. Entonces, puedes dejar un mensaje. Haz lo que quieras, es tu minuto, ¿vale? Gracias por venir, Laura Mier, con todos vosotros. Ay, qué apuro este minuto que no tenía preparado. Bueno, creo que en este minuto solo quiero expresar el agradecimiento no solo más institucional, más protocolario a Brandon, sino un poco más profundo, porque creo que este podcast, su manera de pensarlo y lo que él me ha transmitido y lo que creo que ha surgido hoy entre nosotros dos, tiene que ver con un deseo de conectar, de comunicarnos y de ver cómo podemos trascender de alguna manera a nuestro entorno más inmediato y ver cómo podemos enriquecernos unas personas con otras y cómo podemos construir tal vez vínculos de una manera para nada premeditada, para nada prevista, pero no por eso menos enriquecedora. He dicho varias veces a lo largo de la entrevista la palabra serendipia. Yo creo mucho en esto, pero porque creo también mucho, no en la serendipia, yo no creo en las cosas que te llegan del aire, creo mucho en el trabajo. Mi padre decía que la inspiración siempre te pilla trabajando y yo es algo en lo que creo firmemente. Las cosas no llueven, las cosas las vamos consiguiendo poco a poco, pero sí que es verdad que se da una serendipia que tiene que ver con el estar alerta, el saber mirar. Y el saber mirar a quien tenemos al lado me parece una de las mayores virtudes del ser humano. Y creo que este podcast se basa precisamente en eso,
en saber mirar a quién tenemos al lado. Así que gracias, Brandon. Ha sido un auténtico placer. Gracias. Muy bien, felicidades. ¡Ah! Ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso. No, ha sido genial. Ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso y ha sido maravillosa. Muy bien. No sé cuánto tiempo hemos estado. Ahora Yo me lo tampoco, dirá no tengo la- ni idea. No sé si te he dejado sin comer todavía más. Muy bien, 2 horas. Muy bien.